Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Ya estamos en vivo y en directo en este minuto, comenzando nuestro programa de los días martes para hablar del mundo de la historieta. Y con nosotros, como siempre, Terren Graham. ¿Cómo estás, Terren? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, estamos, ¿cómo están todos allá? Y es un placer, como siempre, estar con ustedes. Sí, uy, estáis pateando el micrófono, se escuchó feo. Sí, 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 ahí sí. Además, y vamos a saludar a un amigo ya de la casa, Yanko Super. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Hola, ido? hola. Súper bien, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado Ujú, de estar acá en este programa. Un saludo a todas las personas que están viéndolo, ya sea en vivo o en diferido. Un ujú. abrazo grande. Gracias, gracias, gracias. Aquí nos conocimos en la Furia del Libro, conversamos un ratito y lo dejamos convidado para este programa, para que conversemos de su trabajo, de su trayectoria, porque también este chico no solo una cara bonita, tiene muchas cosas que contarnos, ha hecho muchas cosas, también es parte de Aguacero, también por los de Valdivia, así que vamos a ir conversando de todo un poco. Pero antes, como siempre, les vamos a contar, amigos míos, que se nos viene la segunda tertulia ufológica este jueves a las 18:30 horas, 11 de junio. Invitado el señor Alberto Urquiza, donde General Holley 134 Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Así que ya lo saben, todos invitados. Esta es una invitación por parte del grupo Terrence. del grupo Secesión, que está creando una línea de 4 revistas virtuales de manera quincenal, están trabajando sí a full. Azul. Y estamos trabajando en conjunto con ellos y con LDP Magazine para traer las tertulias ufológicas para acá a Play Kingdom, que la tienda también necesita el apoyo de toda la ñoñez unida para que el lugar siga siendo el refugio ñoñístico que está siendo hasta ahora. Así es. Y también a propósito de Play Kingdom, les recuerdo que esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos que tiene nuestro amigo acá en General Holley 134 Providencia. Dígale que vamos de parte de LDP Magazine y Mundo Viñeta y les van a estar haciendo más de algún cariñito. Y la próxima semana comenzamos ya con nuevamente con el sorteo de boleras gentilezas de Play Kingdom, así que Así es. todos atentos. Y la semana pasada supimos una triste noticia, se nos fue Marjan Satrapi, y nosotros justamente el sábado hicimos un programa grabado con Terrence, así que ustedes lo pueden escuchar ahora en nuestro canal de YouTube y también verlo a través de Facebook, así que ya lo saben, este especial de Marjan Satrapi, que se nos fue muy joven, con 56 años, nos dejó por herencia Persépolis, bordados y pollo con ciruelas, entre otras cosas, en el mundo de la historieta. Directora de cine, de animación, artista plástica, totalmente versátil Marjan. Así que... ¿Quieren ver cómo era como directora? Vean la película Voices o Voces, con ni más ni menos que con Ryan Reynolds, una comedia oscura. ¿Sí? Correcto. Y también nuestros amigos de Play Kingdom se preparan para este 27 de junio, que los niños salen de vacaciones. Se prepara para el Emporio del Reino. Van a ver música en vivo, tiendas, regalos, concursos y mucho comistrajo. Así que todos amigos míos, prepárense que ya se nos viene esta fiesta del Emporio del Reino este 27 de junio a partir de las 11:15 aproximadamente de la mañana hasta que las velas no ardan. Así que, donde General Holley 134 Providencia. Así que ya lo saben. Ya. Pasando todas las promos, ya comenzamos ya el programa de hoy. Vamos a saludar a Jerko, como ya habíamos dicho, que ya lo hemos saludado. Un gusto que estés por acá. Muchas gracias, un gusto a ustedes. Gracias por Sí, tenerme. sí, oye, comencemos por el principio. ¿Cómo entras al mundillo de la historieta? Bueno, todo parte porque yo de chico hacía cómics, como un clásico, ¿no? Cuando estaba en el colegio, Claro. iba a los cuadernos, dibujaba. Y la verdad que yo quería ser escritor. Mi sueño de pequeño era ser escritor de literatura, por decirlo, ¿Ya? ¿no?
Y recuerdo que de pequeño escribía y le mostraba como mis escritos a mis amigos, a mi familia. Y me pasaba mucho que como que se demoraba mucho en leerlo. O muchos de plano no lo leían. Como que en el fondo era un poco latero. Entonces, Ya, quiero escribir historia, pero estoy haciendo esto y como que no me pescan mucho. Y dije, ¿qué pasa si le pongo imágenes? Que era lo que me gustaba también de chico. Yo ya, crecí con los Condoritos, con también Woodman Pato, los Jucalón de Temolobo. Era muy fanático hasta el día de hoy de Temolobo. Me Ujú. inspiraba mucho toda la narrativa que hacía Temo. En definitiva, para mí, Mampato es uno de los mejores cómics como de la historia, como en general, no solo chilena. Independiente Entonces, que sea chileno, Mampato es un producto muy, muy bueno. Sí. sí, buenísimo, buenísimo. entonces hasta el día de hoy, de hecho, lo releo, le encuentro más cosas que cuando chico, entonces me fascina Mampato. Soy muy, muy fan y tengo mucho respeto a Temo Lobo. Entonces dije, ya, pues podría empezar por así, por esto, por hacer historietas. Y hacía mis pequeños cómics. De hecho, tenía un cómic, yo mismo lo corcheteaba y lo dibujaba y se lo mostraba a mi familia, yo qué sé. Y ahí nació un poco el bichito de empezar a hacer cómics. Y fue en ese momento que de pequeño conocí a Aguacero Comics, que es una asociación ¿Ya? con sede en Valdivia, que todo partió por un taller de cómics que hizo Eduardo Elors. Le mando un saludo a Eduardo. Que él era básicamente es el actual director de la asociación de cómics ¿Ya? del festival. Y él tenía este taller donde había distintos chicos que se unían para hacer historietas. Y yo llegué después ahí, me uní y sacamos un par de cómics. Me acuerdo que con la Universidad Santo Tomás, si no mal recuerdo. ¿Ya? Y fueron cómics cortitos. Recuerdo que el primer cómic que saqué era un recopilatorio de cómics llamado Replicomics, que hicimos todos los colegas, todos los chicos que estaban en el taller. Hicimos una revista, la sacamos. Yo hice un cómic muy, muy malo que se llama Pingüino del Oeste. Que todavía lo tengo Pingüino del guardado. Oeste, ¿ya? Sí, que lo tengo por ahí, no se entiende nada, porque era chico, no cachaba de cómic, no cachaba de nada, y era un cómic muy, muy malo, pero fue mi primera publicación, porque lo publicamos en físico, como que sacamos una revista, la repartimos, y fue el primer acercamiento como a hacer cómics de verdad. Y ahí partió un poco todo, como en la Asociación de Cómics de Valdivia Aguacero. Y poco a poco, todos los años, nos juntábamos a hacer cómics, hacíamos como estas revistitas. Y ahí después nació la inquietud mía de empezar a hacer cosas por mi cuenta, y fue cuando empecé a desarrollar esta historieta que se llama Lupo, que es el cómic que hasta el día de hoy estoy haciendo, y estoy terminando el último guión. Y fue el 2016, si no mal recuerdo. El 2016 me empecé a tomar en serio esto de hacer cómics, y lo hacía en mi casa, de manera muy amateur, los dibujaba, yo qué sé, probaba distintos materiales. Y fue en eso que conocí después a más colegas que hacían cómics de manera más seria. Y fue, no sé si el 2018, 2019, que conocí a Diego Toro, que es un gran historietista, que le mando un saludo y un abrazo, un amigo muy, muy cercano. Él era de Temuco. Y recuerdo que nos conocimos por internet, y yo le dije, quiero hacer cómics, y él ya era profesional, él lleva mucho tiempo haciendo historieta. Y tuvimos una videollamada, y él básicamente me contaba cómo era el oficio de ser historietista, de que él trabajaba para el extranjero, de que cobraba en dólares. Claro. Y ahí como que aprendí un poco el oficio, y me invitó a las 11 comiqueras que hacían en Temuco. Como hay muchos colegas en Temuco, se juntaban en estas 11, y era básicamente una excusa para juntarse a copuchar, tirar la talla y hablar de cómics. Y me pegué el pie de Temuco, y fui a conocer a los colegas, ahí conocí también a Claudio Muñoz, a Alexis Vivallo, a Mónica Muñoz, colegas que hasta el día de hoy les tengo mucha, mucha estima, y que básicamente nos juntábamos eso, en torno como a tomar oncecita y hablar de cómics, y ahí fue aprendiendo un poco el oficio. De hecho, me acuerdo que Claudio Muñoz me dijo que para poder vivir de esto había que empezar a dibujar muy bien, como que en el fondo, si uno en verdad quería dedicarse a esto, tenía que pulir mucho el oficio para empezar a cobrar como para el extranjero, que es lo que hacían ellos, y eso era como bien, bastante lucrativo, y podía darte para una carrera más estable. Y una cosa que me dijo, que tenía mucha razón, es que una carrera de historietista toma al menos 10 años. Y en esos tiempos yo era chico y dije, 10 años ahí dándole tanto tiempo. Y bueno, efectivamente, pues, 2016 estamos a 2026, tomó 10 años hacerse una carrera de dibujante de cómics. Pues. Era hacer cómics un poco, no es una carrera rápida, no es una maratón al final. Toma mucho tiempo. Oye, sí, qué bueno que lo dices, porque eso lo hemos discutido un montón de veces con mis exalumnos también, que ellos querían que fuera todo instantáneo. Me decían, no, imposible, imposible. Estos son años, tú nunca dejas de aprender, siempre estás, ¿cómo se llama?, dibujando, aprendiendo nuevas técnicas, desde las tradicionales, las digitales, y siempre van a ir apareciendo cosas nuevas y no te puedes quedar atrás. Y lo otro también, que el historietista se tiene que ver obligado, en cierta manera, a tener una cultura general muy grande, leer mucho, ver mucho cine, teatro, música, de todo, de todo, de todo. No simplemente que yo digo, no, yo quiero dibujar y me siento, no, tienes que tener una base muy, muy, muy grande. Entonces,
mucho de eso, decía, no, cuando le está metiendo mucho color, pero no, tú Es lo verdad. estás ahora. Sí, Tú lo sí, es estás verdad. diciendo. Me acuerdo de un diagrama que hizo Will Eisner, donde él explicaba todas las Sí, cosas que tiene que hacer un historietista para entender, y hablaba desde fotomecánica hasta electricidad. correcto. Porque yo creo que uno llega a la conclusión de que para poder dibujar algo tienes que entenderlo. No puedes simplemente dibujarlo de la nada. Entonces, como uno es historietista y está obligado a dibujar de todo, estás en cierto modo a entender de todo un poco, ¿cachai? Como en el fondo hay que entender al menos mínimamente algo para poder retratarlo de manera pictórica, y por lo tanto estás obligado a tener mucha cultura general. Al menos con la base para entender las cosas. El clásico de cuando uno dibuja una puerta y tienes que ver cómo es el pestillo, tienes que saber cómo es el mecanismo del pestillo para poder dibujarlo correctamente. O una ventana, que es algo súper simple, pero después te das cuenta que las ventanas tienen ciertos volúmenes entre medio de otros. Por ejemplo, las DBH, las doble vidrio hermético, que tienen 2 capas de vidrio entre medio, entonces cuando lo dibujas tienes que hacer las 2 líneas. Pues ya no... Pequeñas cosas que parecen como insignificantes, pero a la hora del dibujo se notan. Correcto. Mira, yo soy bien majadero en algo, en una historia, en una cita que yo siempre hago de un dibujante, un tipo que estaba trabajando en los 90, dibujaba Indiana Jones. ¿Sí? Ya me voy a acordar del nombre porque lo cito muchas veces. Barry Wilson Smith. No sé si era Barry Wilson, pero podría haber sido. Y él, el tipo en cuestión decía, mira, tú puedes que nunca te hayas subido un caballo, ¿sí? Puede que nunca hayas cabalgado, pero una persona puede mirar a alguien cabalgando y puede darse cuenta si lo está haciendo bien o mal. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, tú ya lo acabas de decir. Si tú querés ser dibujante ya profesional, ya no podías hacer una casa con una ventana, con un cuadrito, con una X, con una grupa. No, pues tenéis que hacer la ventana, la casa con perspectiva, la puerta, diseñar la entrada. Y esas son las diferencias entre ser un dibujante amateur y ser un dibujante profesional, que bueno, el dibujante profesional se hace profesional cuando empieza a cobrar. ¿Sí? Y no pero y de repente, claro, tú vas a decir, oye, este dibujo es súper simple, súper sencillo. No es sencillo, está sintetizado. Está claro, como Minora, que el clásico. Exacto. Sí, sí. Mira, sí. Mira, una de las cosas que yo siempre le comentaba también a mi exalumno era de que yo comencé trabajando, mira, en una vidrería para pagarme los estudios, ¿ya? Y de ahí, ¿cómo se llama? Me conozco a un arquitecto y él me invita a trabajar con él. Me preguntó si yo hacía maqueta. Yo hacía otro tipo de maqueta, nunca hice de edificio. Y me metí a hacer desde planos de casa, edificios, cosas que nunca había hecho en mi vida, ¿cómo se llama? Maquetas de ya para levantar desde una plaza, una casa, un edificio, lo que fuera. Y él me prestó un libro de arquitectura que es enorme, gigante, y en él te enseñaba una cosa que ningún otro te había dicho hasta el minuto. Como tú dices, las puertas tienen que tener una cierta medida, una cierta altura, los vehículos también, los asientos, las mesas, todo tiene una relación entre sí. Tú no puedes inventar algo que no existe. Tienes que ser totalmente realista a la hora de enfrentarte tú, a la hora de dibujar. Y eso me sirvió mucho. Otra de las cosas que también me enseñó es que no es llegar y dibujar cualquier árbol fuera de una casa. Existen distintos tipos de árboles para distintas las climas, etc. También me decía, si tú vas a dibujar una iglesia o un observatorio, las ventanas van para direcciones totalmente distintas que se va a poder recoger. Entonces, wow, eso me abrió la mente. De hecho, ese libro probablemente sea el modular de Le Corbusier, ¿no? Claro, justamente. Sí, recuerdo que me lo pasaron igual, porque de hecho Le Corbusier, lo interesante es que él era muy historietista, como que uno ve las cosas, los gráficos de Le Corbusier dibujando, y él a veces dibujaba en secuencia, y tenía estas secuencias como gráfica arquitectónica. Y de hecho me hace recordar mucho un libro muy, muy bueno, que se llama Cómic Arquitectura Narrativa, que es un libro maravilloso que vincula la arquitectura y la historieta como artes muy hermanables. Y es bonito eso, porque tú te das cuenta de cómo las medidas, lo gráfico, todo se compone en el fondo para generar esta ilusión, ¿no?, de tiempo, de espacio, en definitiva, que es lo que hace el cómic. Correcto. Sí, yo me acuerdo que Temo Lobos también, gran amigo que ya no está entre nosotros, Temo también me decía, oye, lo que los chicos no comprenden que todo tiene volumen, peso. Entonces, son cosas que están como todas en el aire. Entonces, una vez que aprendes a trabajar con estos elementos, que Will Eisner también lo menciona, está al otro lado, pero son
miles de cosas que tienes que ir acumulando una detrás de otra. Entonces, no es tan fácil la gente como la gente piensa que Sí, este de hecho, negocio. hay una idea también, creo yo, de que el arte tiende a ser como algo que no se estudia, ¿no? Como que tiende a ser como, ya no le dio para más, o es pura pasión, o es puro talento. Pero de hecho, hace poco vi un video muy bueno de una actriz que hablaba sobre ella desde su punto de vista de la actuación, de que si tú eres alguien que no eres estudioso, es difícil que te enganche o que te vaya bien en el arte, porque el arte es puro estudio. Y en el cómic sería aplicado, o sea, uno está constantemente estudiando, está estudiando volumetría, está estudiando actuación para ver cómo la gente actúa, está estudiando anatomía para que las cosas salgan correctas, perspectiva, guión, diálogo, etcétera. Entonces, es un arte muy, muy de dedicarse a estudiar, y si uno quiere puede volverse loco, porque en definitiva es un crisol de posibilidades en la historieta, puedes irte por tantos lados que es muy desafiante, pero muy emocionante también para los cerebros que son como creativos, ¿no? Uno puede irse por muchas ramas. Últimamente, no sé, me ha dado mucho por, como decías tú, eso del cine, de estudiar cómo la gente actúa, el acting, ¿no? Los diálogos, correcto, cómo la gente se relaciona una con otras, ¿no? La relación con el espacio. Entonces es fascinante porque cada vez aprendes más, y uno se da cuenta también que a uno le gusta esto cuando empieza a hacer las cosas más difíciles. Que es el clásico que cuando uno empieza a dibujar, y los chicos que son muy amateurs no les gusta dibujar manos en las viñetas. Claro, eso es verdad. Sí. Te fascina dibujar manos porque te das cuenta que aportan una expresividad enorme. Entonces a veces hay viñetas que no llevan manos y le pones manos igual, solo para dar ese extra de actuación, ese extra de carisma. Entonces es fascinante, sinceramente, todo lo que uno puede aplicar en el cómic. Sí, y hoy en día también los directores de cine como Peter Jackson y otros más hicieron una evolución en el cine, en la manera en que se mueven las cámaras, en las posiciones que tienen. Entonces, eso también lo puedes aplicar directamente dentro de la historieta, o mejorar muchas veces que la cámara no te puede dar ciertos ángulos, pero tú, sabiendo perspectivas, angulaciones y otro tipo de cosas, las puedes hacer. Es más, una chica una vez llega así, ay, profe, lo odio, ¿qué pasó? Porque habíamos pasado perspectiva los días anteriores. Dijo, no puedo, dijo, venirme tranquila, dijo, en locomoción para acá, porque cada vez que levanto la vista veo líneas por todos lados. Digo, me duele la cabeza, me dijo, ¿cómo me lo saco? Me decía, pero sí, una vez que lo ve, no puede dejar de verlo, po. Claro, entonces son cosas que y es interesante eso, porque a uno se da cuenta ahí como los artistas estamos permeados por nuestro arte, po. Como que uno como historietista, a mí me pasa mucho que voy en transporte público igual, o estoy en la calle, y a veces escucho cómo la gente conversa, o cómo se relacionan unos con otros, o me fijo en pequeños detalles, y como que uno empieza como a tener esta como viveza o este entusiasmo por cómo funcionan las cosas y cómo funcionan las interacciones, que después uno dice, podría hacer un cómic de esto, o podría aplicarlo a esto. O las personas que a veces las veo en la calle y es como, tiene como cara de personaje. La próxima vez que dibujo un personaje voy a dibujarlo como él, o su ropa me gustó. Como que uno queda con eso, con el bichito de aplicarlo. ¿Te ha pasado ver en la micro gente y inventarles una historia? Sí, todo el rato. De hecho, lo más freak que me pasó últimamente fue que estaba haciendo un proyecto con un guionista argentino y no teníamos el diseño del personaje todavía, del personaje principal. ¿Ya? Y yo me daba vuelta a la cabeza, ¿cómo quiero que sea? Y justo fui a un evento en Temuco a comienzo de año y vi un caballero que era igual a como me imaginaba el personaje. Era igual. Incluso tenía hasta la ropa combinada, como que tenía ropa rojo y negro, y dije, esto es muy personaje. Y así que muy discretamente le saqué un par de fotos para usarlo de referencia para el cómic, pero fue como si se hubiera manifestado. Fue muy chistoso. Sí, pasa de repente, aparecen unos personajes muy interesantes en medio de la ciudad. Sí. Y de repente las actitudes que tú no encuentras algunas personas en la calle, como están sentadas, o como están tiradas en el suelo, o por último, algunos como están comiendo. Entonces tú instintivamente, como que no quieres sacar la croquera y hace un raspeado rápido, porque porque nos falta que te dice, oye, ¿usted qué está haciendo? Sí, es un poco raro ponerse a dibujar. Claro, entonces... Eso que mencionas de cómo la gente, porque uno cuando empieza a hacer cómics clásico, dibuja a las personas como puedes nomás. Pero cuando empiezas a meterte más, tienes que empezar a dibujarlas como quieres, y ahí te das cuenta de que no todos se paran igual, no todos tienen la misma postura, la relación de unos con otros es distinta, y esos pequeños detallitos, esas pequeñas cosas se notan yo al final en la historieta porque la gente lo percibe como más real, ¿no? Como que en el fondo uno... El cómic es opuesto al cine en el sentido de que en el cine tienes la realidad completa y tú solo captas un trozo de ella. En el cómic es al revés. A través de pequeños trozos tú creas una idea, una ilusión de realidad mayor a lo que estás mostrando. Entonces, estás todo el rato jugando con estos juegos de más y menos y de evocar, en definitiva, como de simular mundos completos en base a pequeños trozos de dibujo. Correcto, sí.
Así que, no, es muy interesante. Bueno, eso también lo conversamos con el Scott McCloud en su tiempo. También me decía que la evolución y el estudio, nunca uno va a dejar De de aprender. parar con todo, de aprender, de aprender, de aprender. Así que, no, y él me contaba que tenía una idea, que iba a haber una evolución en el cómic cuando apareciera de manera digital. Claro, Entonces, para él, te decía que no simplemente ibas a hacer scroll hacia arriba, hacia los lados, simplemente también te iba a permitir hacer círculos y otras cosas, claro. y podías jugar con todos estos volúmenes y hacer un tipo de cómic totalmente distinto al que hay, pero parece que no quedó ahí nomás la idea porque simplemente hoy día tenemos de scroll Claro, hacia los lados, no, y de hecho, claro. es interesante eso porque hay una asociación francesa, si no me equivoco, franco-belga, que se llama la Asociación, que se dedican a hacer cómic experimental, y hay unas cosas increíbles. Recuerdo haberlo visto en este libro que menciono de cómic de arquitectura narrativa. Hay una parte donde mencionan cómics experimentales, y hay una muy interesante que era, no sé, era como una especie como de operación. Entonces, para poder leer el cómic, tenías que ir rompiéndolo, como ir operando tú. Era una hoja que ibas rompiéndola, y a medida que ibas rompiendo, ibas pasando a la siguiente viñeta. O había otro cómic, por ejemplo, que era una página donde salía como un montón de personas alrededor de un sillón, y no había nadie en el sillón. Pero tú das vuelta a la página y había un fantasma en el sillón, pero no estaban las personas. Entonces, si tomabas la página y la ponías a contraluz, podías ver al fantasma traspasando la otra página, y al revés, podías ver a las personas alrededor del fantasma. Entonces, todas esas pequeñas cosas muy creativas de la historieta que te hacen darte cuenta de que en verdad el límite es la imaginación, ¿no? Cuánto podemos hacer y cuánto es la capacidad material de la obra. Y eso es Correcto. Fascinante. Sí. Sí. En el 2001 o 2000, si no me equivoco, vinieron de una escuela francesa experimental y dieron una charla acá a través del Instituto Francés de Cultura, si no me equivoco. Y ellos también dicen que no te enseñaban estructura del dibujo, no te enseñaban nada. O sea, como era experimental todo, tú tenías que solo ir dándote cuenta y ir evolucionando. Entonces decía que cuando tú llegaras a la capacidad de cuántas páginas eran, decía 10.000 o 5.000 páginas, ¿me acuerdo? Recién vas a decir, oh, aprendí a dibujar cómic. Antes no, porque era totalmente experimental la manera en que yo lo hacía. No te enseñaba la manera clásica de las técnicas, nada. Era totalmente experimental todo lo que hacía. Así que, es más, me acuerdo que estaba nuestro amigo el Dr. Zombie, que por ese entonces estaba sacando Rayen. Y lo miramos para atrás y le preguntaban, oye, ¿cuántas páginas lleva? Con lo que estaban diciendo los franceses. Pero bueno. Para ese mecanismo, yo de hecho me había inspirado algo similar que había escuchado por ahí, que en el fondo uno no aprende a hacer cómic hasta que llevas al menos 1000 páginas. Y en el fondo es una hipérbole, pero en definitiva para que la gente se dé cuenta de que esto es un oficio que toma mucho, mucho tiempo y entre más lo haces, más te perfeccionas. Yo ya conté, yo llevar unas 500 o 700 páginas dibujadas, aún me queda para rato para recién empezar a entender lo que es hacer cómic. Pero es motivante saber en qué nivel vas a estar cuando llegues a la página 1000, ¿no? A ver cuánto has aprendido y cuánto te queda también por delante. Correcto. De hecho, ahora yo pensaba en eso mismo en este rato. Todo el tiempo que me demoré yendo a editoriales, preguntando, recibiendo negativas, o palmaditas así condescendientes. Claro, el clásico. Hasta que gracias a la historia, gracias a la digitalización me pude tirar solo y empezar a dibujar como yo quisiera, lo que yo quisiera, cuando quisiera. Y es cierto, pues me demoré casi una década hasta que de repente por las mismas redes sociales alguien me llamó y me dijo, oye, soy de una editorial tanto, ¿queréis trabajar con nosotros? Vale. Sí pasa. Sí, pues. De hecho, me recuerdo mucho lo que hablaba, creo que era Todd McFarlane, que él tenía como un clavito donde ponía todas las cartas de rechazo de las editoriales, y las tenía ahí acumuladas, hasta que se cayó el clavo y tuve que poner otro clavo más. Porque en el fondo esta pega un poco así, es de tirar cosas a la pared a ver qué se pega, y muchas veces las cosas no se pegan. En todo caso, el otro día vi que el experimento de un escritor, que lo habían rechazado decenas de veces, y agarró manuscritos, o sea, hizo manuscritos de obras que ya existen, ¿sí? ¿Ya? De obras ya publicadas, de obras incluso publicadas por la misma editorial a la cual lo enviaba, ¿sí? Y se las rechazaban igual. No, esto no va con la línea editorial. Weón, no publicaste hace 3 años, weón. Claro. Así que no hay que confiar mucho en el criterio de... Hay que tener confianza en lo que uno hace. ¿sí? Claro, yo creo que el punto es como intentarlo hasta que suene, ¿no? Como darle al palo al gato, por así decirlo. En definitiva, creo yo que entre más uno mejora, más probable es que te publiquen. Sí.
Como que igual uno cuando empieza con todas las ganas, motivado, pero de hecho recuerdo mucho una frase de Gonzalo Martínez, gran historietista, que decía que lo más difícil de este oficio es entrenar el ojo, es aprender a ver. Porque al final, entre más crítico eres con lo que consumes, entre más alfabetismo visual tienes, mejor eres teniendo la capacidad de discernir si es que tu trabajo es bueno o no, si es que es publicable o no, si es que el diseño gráfico es... Porque al final el cómic es un medio visual, entonces tener esa capacidad de tener el ojo entrenado es lo que te ayuda después a mejorar tu propia obra y llegar a tus metas, ¿no? Que sea publicar o publicar. Sin ir más lejos, hoy día llevo 2 días dibujando y redibujando un fondo, ¿sí? Porque todavía no estoy conforme con él. Claro, porque uno tiene eso de... Y encima hay otro tema de ahí, porque uno entrena el ojo antes de lo que entrena la mano. Como que uno es capaz de ver cuando algo está mal, pero después tú aplicarlo a tu trabajo toma más meses. Entonces tú decís como, ya, yo sé que la anatomía está mal porque ahora sé cómo funciona la relación entre deltoide, pectoral y trapecio, y lo he estado estudiando, lo he estado dibujando y sé cómo funciona, ya lo estudié, bla, 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 y lo intentas dibujar y no te sale, y no te sale. Sí, es verdad. Hasta que dibujas harto, y ahí recién, ahora ya sí me sale, porque no solo lo entiendo, sino que mi mente y mi mano se acostumbró al proceso. Entonces, toma tiempo y toma mucha autocrítica también. Claro, no, sí es verdad. Mira, yo por lo general dejo las páginas que dibujo una semana, un poco más ahí durmiendo, y después las tomo, y ahí digo, tiene todas estas fallas, porque mentalmente tú las ves que están perfectas. Claro, son increíbles. Puedes decir, no, está mal la perspectiva, esto está mal, no, el codo está mal. ¿Cuándo dibujé esa mano? ¿Cuándo fue que dibujé esa mano? Claro, cuando dibujé esa cosa, claro. Entonces ahí empiezas como a mejorar todo eso. Pero también volviendo al cuento de las editoriales, cuando uno está haciendo cosas, Juan Jiménez me comentaba, Juan ya no está con nosotros, y Juan me contaba que él en España empezó a publicar algunos cómics eróticos porque le dijeron de que eso le podía abrir algunas pequeñas puertas para él. Entonces, no era muy fuerte lo que él hacía, dice que era simplemente, o sea, al lado de Trillo y de todos los demás que estaban ahí, era un santo, pues, lo que él estaba dibujando. Entonces, les cayó la censura encima y le cerraron la editorial. Y él ahí dice que se dio una vuelta, porque en la misma calle había más editoriales, y atraviesa el frente y está Metal Hurlan. Entonces se mete así con las patas y el buche, entra, dice que le muestra su carpeta, lo que llevaba, todo el cuento, y le dice, ¿te puedes quedar aquí un ratito? Sí, le dijo, no hay problema. Y él se quedó sentado, esperando que alguien lo atendiera, se miraba el techo, no llegaba nadie, cuando de repente por la puerta atraviesa Jodorowsky. Entonces, claro. Entonces se quedan conversando, dice que le vio los trabajos, como que podían hacer alguna colaboración en futuro, todo el cuento, y eso quedó ahí, en nada. Pasaron como 10 años y un día lo llaman por teléfono y le dicen que es Alejandro que quiere conversar con él, y de ahí parte la casta Los Metabarones. Que una obra, bro. Preciosa, clasiquísima. Entonces, eso fue una de las cosas. Y lo otro, dice que para la zona 84, cuando él empieza a dibujar y pintar, porque él se fue a España a aprender pintura directamente, claro. Se fue con su señora, arrendaban una pequeña piececita, Estrella Negra, fue una de las cosas que él presentó por allá, y entre el trabajo y otras cosas que estaba haciendo, se pone a pintar y a dibujar Estrella Negra, y para más remate era invierno, no había cómo diablos hacer que los originales se secaran rápido, porque había que llevarlos de muestra, que le habían dado o sea, tienes que traerlos mañana, y las cuestiones estaban chorreando, así que prácticamente con la acuarela, la pintura, y llega a su señora que se le ocurre y le dice, oye, pasa acá. Los coloca sobre la tabla de planchar, les pone un paño y empieza a planchar los originales. ¿Y se secaron? Se secaron. Dice, igual se veían un poquito así como medio gualaleado la hoja, pero curvo, pero ya pasaba, porque era pintura y estaba recién ya. Y con eso también hubo, que se le abrieron las puertas para el viejo mundo. Bueno. Así que esa es una anécdota que siempre me contaba cuando lo contábamos. Bueno. Así que eso, ya.
Oye, no nos desviemos en la conversación, por la cosa que conversemos es de ti. Oye, ya, entonces, después de todo esto, ¿qué es lo primero que empiezas a publicar ya profesionalmente? Bueno, después de haberme juntado con los chicos de Temuco, decido ir a estudiar a cómic, porque en esos tiempos yo estaba estudiando arquitectura. Yo estudié 2 años de arquitectura en la UACH, en la Universidad Austral de Chile. Más que nada por presión de, o sea, no sé si presión, pero por sugerencia de mis padres que decían que, claro, como sabía dibujar, lo más lógico, lo más como normal, ¿no? Era estudiar arquitectura, que era la carrera más afín a lo que me gustaba, porque artes visuales no le tenían mucha fe, clásico, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Entonces estudié arquitectura, era muy infeliz estudiando arquitectura, porque era un pésimo arquitecto, era muy, muy malo, nunca tenía habilidad como para hacer maquetas, se me caían las maquetas, era horrible. Y entré por una crisis muy potente, estaba muy deprimido estudiando arquitectura. Y hubo un momento en que colapsé y le dije a mi papá, así como, yo no puedo seguir en esto, la verdad, no es lo mío, no estoy puro dando jugo, soy malo además. Y me dijeron, ya, tienes una sola opción más, una sola carrera, y después, si no, jodiste nomás, hasta aquí llegáis. Así que elige bien. Y dije, ya, pues quiero estudiar cómic, pues. Quiero estudiar historieta porque es lo que me gusta, es mi pasión, es lo que me dedico cuando no estoy estudiando arquitectura, estoy haciendo mis cómics. Y me dijeron, ya, pues, ¿y tú cuándo debes estudiar arquitectura? Y me puse a investigar y caché que había una universidad en España, que era la SDIP, la Escuela Superior de Dibujo Profesional, que impartía clases de tatuaje, de ilustración digital, de animación y de cómic. Entonces dije, ya quiero estudiar cómic. Así mis papás me dijeron, ya, este es tu último chance, te vas para España y vas a estudiar cómic 1 año, duraba la carrera. Y me fui para España, me fui para Madrid, saqué la visa, etcétera, viajé para allá. Eso fue el 2019, fines de 2019, comienzo de 2020. Y estudié cómic allá, me titulé, salí con mención honrosa. Y volví a Chile y me puse a buscar pega, porque ya tenía que empezar a parar la olla. Y recuerdo que Diego Toro y Claudio Muñoz me decían que la mano era acá trabajar para el extranjero, ¿no? El work for hire, ser dibujante por encargo. Exacto. Me recomendaron un par de páginas de Facebook, el Connecting Comic Book Writers with Artists, donde uno sube su portafolio y te contactan distintos guionistas. Y tuve la suerte de que a los pocos meses, al mes de hecho de haberme titulado, conseguí trabajo para un dibujante de cómics de Australia, perdón, para un guionista australiano, que se llamaba Gianluca Burdon, que hicimos durante mucho tiempo un cómic que se llamaba Chimera Wars, que nunca se publicó en ningún lado, que él básicamente me pagaba $50 por página y lo tenía para él nomás. Era un cómic de ciencia ficción, como con animales fantásticos, una cosa muy, muy rara, pero que para mí pagaba mis cuentas. Entonces así fue mi primer trabajo formal como dibujante de cómics. Y mis papás vieron que me estaban llegando lucas, como, estáis ganando plata con esto. Fue como, sí, es un trabajo real, no me voy a morir de hambre. Me instalé como profesionalmente, por así decirlo, haciendo dibujante de cómics profesional, cobrando en dólares, que encima me favorecía mucho. Y el mundo había el bichito de, claro, estoy haciendo lucas para esto, estoy trabajando como dibujante, pero no estoy haciendo cosas de autor. Nadie me conoce en Chile, no tengo nada acá. Entonces igual era extraño, porque por un lado me sentía realizado, porque dije, bacán, cumplí mi sueño de ser dibujante de cómics, estoy ganando plata con esto, pero nadie me estaba viendo, no estoy escribiendo mis historias, que es lo que yo quería. Así que seguí trabajando en Lupo, que era este cómic de autor que llevaba mucho tiempo haciendo, el 2016, y lo seguí publicando de manera fancinera, iba a la imprenta yo, sacaba un par de copias, 20 copias, 50 copias, lo llevaba a todos los eventos que podía. Como era de Valdía, era más eventos de Valdía, a veces me pegaba el pique para Santiago, para ir a la FIC, que es un gran evento de historieta. Hasta que Fabián Zambrano, le mando un saludo igual a mi amigazo Fabián, quería empezar su propia editorial, Casa del Tiburón, que hoy está vigente, tiene partes publicadas en una editorial independiente de historietas, y él le gustó mucho Lupo y dijo, esto tiene futuro. Y como tenía hartos fanzines sacados, dijo, ya, pues saquémoslo. Y empezamos a sacar Lupo por la editorial Casa del Tiburón. Yo ya van 2 volúmenes de 3, estoy trabajando en el tercero, ya estoy que termino, y con él empecé como a publicar ya en Chile, y a hacerme un nombre como en la escena indie, por así decirlo, local. Entonces todo partió acá en Chile con Lupo, que es un proyecto que le tengo mucho cariño, es una obra muy de autor, en la que llevo trabajando mucho tiempo, desde el 2016 que empecé, y ahora ya llevo casi 10 años trabajando en Lupo, un proyecto larguísimo, porque he estado acá fanzines de 80 páginas, ¿no? Ya llevo como 300 páginas dibujadas, aún me queda el último capítulo que estoy guionizando ahora, de hecho todos los días escribo 2 páginas de guión, porque aprovechar ahora que estoy en Santiago para terminar eso, y cuando vuelvo a Valdivia, revisar el guión, la estructura, etcétera, ponerme a dibujar, entintar y ya sacar el último capítulo que es el 6, recopilarlo y listo, y lanzar como ya el tomito gordito con todos los lupos. Pero eso fue como la seguidilla, ¿no? Fue como ya, dibujar de chico, meterme en la sesión de cómics, estudiar arquitectura, estudiar España y después sacar lupo. Ese fue como el orden cronológico, por así decirlo, de mi trayectoria, por así decirlo. Sí, por poco fuiste colega con Martín Cáceres, que es arquitecto. Claro, casi fue, y Gonzalo Martínez igual que es arquitecto. Sí, Gonzalo Martínez. Y bueno, Gabriel Rodríguez, un grande.
También, pero ellos sí terminaron la carrera, pues ellos sí son unos secos. Yo quedé a mitad. Bueno, son cosas que pasan, Sí, sí, creo que es así importante eso porque, como para finalizar esa idea, creo que a veces es bueno elegir sus batallas uno, como que a veces uno está tan como empernido en seguir estas cosas que a veces está esta idea como de la sociedad de no fracasar, de que si fracasas como que te va a ir todo mal, pero a veces hay cosas en las que vale la pena fracasar. Entonces, yo agradezco mucho haber fracasado como arquitecto, como estudiante de arquitectura, porque eso me dio pie para ser dibujante de cómics. Entonces, es loca la vida, como que a veces ciertos fracasos te generan otros éxitos como inesperados. Claro, sí, no, sí. De repente no sabes lo que te va a dar la vida. Mira, el mismo Harrison Ford lo ha contado, que él cuando estaba en la universidad estudiando, no sabía realmente para dónde iba. O sea, se encontraba un bicho totalmente fuera de lugar, no se encontraba su lugar, ni sus iguales dentro de la universidad, no sabe por qué diablo estaba estudiando ahí, se sentía pero muy, muy, muy rara, hasta que un día dice que paseando por el campus se encuentra que un letrero que dice que se están haciendo audiciones para teatro. Dijo, bueno, he probado en todo, probemos aquí a ver si funciona, bueno, claro. Y dice que se metió y dice que ahí recién encontró, cuando te hace clic, esto es lo mío. Y encontró a sus iguales. Gente que soñaban, que querían hacer cosas. Dijo, me importó un comino andar haciendo el ridículo, porque para muchos realmente estaba haciendo el ridículo arriba de un escenario, pero finalmente me encontré. Entonces, eso generalmente cuando estudié actuación no hacía el ridículo en el escenario, sino porque ahí se espera que lo haga. Hacerlo en la calle, en la vía pública. Le encanta llevarte a la vía pública a actuar. Así. Claro, así que, pero bueno, sí. Es súper útil, pero... Y no es chiste, bueno, me hiciste acordar las peleas que tenía Germán con los profes de teatro narcos, pero bueno, ya. Sí, es verdad eso que mencionas de encontrar a tu gente, porque me pasó mucho que, creo que lo mencionaba antes, que siento que en general muchas artes tienden a ser muy elitistas. Hay un tema muy como de nicho en las artes, como de que solo cierta gente las entiende, solo cierta gente es apta a este círculo, y totalmente contrario a menos en mi experiencia en el cómic, como que desde que entré en la historieta, siempre había una idea muy hermanable. Me acuerdo que cuando recién comencé, Alan Robinson, que es un artista que hoy en día está trabajando para Marvel, dibujando a Spider-Man, o sea, un grande, un capo, y lo trataba a todos como un igual. Uno que hacía fanzines te decía colega igual, te incluía en sus conversaciones, te daba consejos, te apoyaba. Entonces, cuando tienes gente tan genial, con un nivel tan alto, y que te trata como un igual, uno se da cuenta que el cómic es un medio muy especial, es muy hermanable, como que es tan nicho, o tan mirado en menos. De hecho, por algo Scott McCloud lo decía, es el arte invisible, porque está en todos lados, pero nadie se da cuenta, nadie se percata. Entonces, eso hace que quienes trabajamos en esto y quienes estamos en este círculo tengamos ciertos prejuicios, no tengamos ciertos prejuicios sobre el arte y sobre cómo se comienzan en la etapa artística, y se genera esta hermandad. Entonces, a mí me pasa mucho que me he movido mucho por distintos círculos de la historieta. Me he movido con los chicos que hacen fanzine, con las chicas que hacen manga, con los que están trabajando para afuera, con los veteranos que llevan años, y todos tienen esta disposición a ayudarte y apoyar y a seguir motivando la historieta chilena. Entonces es bonito eso, encuentro que ahí, como dice eso de encontré mi gente, me pasa con el cómic, que yo cada vez que me junto con colegas siento que estamos hablando el mismo idioma, que estamos en la misma tribu, ¿no? Remando todos por el mismo lado, que al final todos nos fascina este arte que es la historieta. Así es, así es. Y es bonito que, como tú dices, que hoy en día se empiecen a unir, porque o sea, por décadas esto ha estado muy desunido, cada uno, como decía mi padre, matando su chancho, porque... también me decía Temo o Percy, me decía, lo que pasa, me decía, que esta es una función muy solitaria, que tú tienes que estar metido en tu tablero, no hablas con nadie, de repente es como la avestruz, se levantan la cabeza y ves que hay alguien por ahí y vuelve a meter la cabeza, se queda en el tablero, y de repente sale y te topas que, oh, hay alguien que lo hace. A diferencia de la época de Zigzag, que habían piezas enteras con dibujantes, todos trabajando al mismo tiempo, ¿cuándo se llama? Produciendo, se ayudaban mutuamente. Entonces es rico que hoy en día exista esa hermandad, por lo menos en el Sure, donde tú te estás desarrollando. Así que eso da gusto escucharlo de tus palabras. Así que sí, es bonito la comunidad del cómic. La verdad que tengo mucho aprecio en muchos de mis colegas, como que es lo que me ha motivado a seguir también. Porque como dices tú, es una pega muy solitaria, no está todo el día literal, sentado en la mesa de dibujo, encorvado ahí, resolviendo. Y tener gente con la que compartir o que contar anécdotas o salir a carretear, como que todo eso
motiva. Pues. Al final creo que yo que el arte es un reflejo de la vida y para poder hacer arte hay que vivir. Pues creo que Correcto. igual es muy tentador estar todo el rato como un artista ermitaño, ¿no? Y no salir de tu cubículo. Pero siento yo que, y lo he aprendido estos últimos años, que es necesario tener experiencias para poder plasmarlas en la visión artística. Así es, pues sí. Ya, oye, ¿y cómo llegamos a esto? Que lo vamos a mostrar ahora en pantalla. A Gunqueen. Sí. Exacto. Sí, bueno, trabajando para afuera, recuerdo que fue hace harto rato atrás. No me acuerdo si fue el 2023 o 2024. Sí. Que estaba buscando muchas pegas porque necesitaba parar la olla y estaba publicando mis páginas en estas páginas para conseguir trabajo como artista por encargo y me salió un proyecto que no era Gunqueen, que era un proyecto anterior, que era un proyecto de fantasía. Me contactó un cliente de Estados Unidos, me dijo que tenía una saga de 6 o 8 números de 20 páginas cada uno, que iba a ser increíble, etcétera, que le gustó mucho mi estilo y empezamos a trabajar juntos. La cosa es que le hice la primera página, le cobré, recuerdo que es $100 por página. Y todo bien, íbamos a firmar contrato, cuando de repente me dice, ¿sabes qué, Yanko? Encontramos un dibujante mejor, lo siento, vas a tener que, no te vamos a prometer esas 6 sagas que tenía, y yo me bajoné mucho porque con eso cubría el año, y dije, chuta, jodí, y me dijeron, ya, mira, pero para compensarte te vamos a pagar $120 más, ¿cachai? Como por la promesa que te hicimos. Entonces, como que para quedar en pena, me pagaron $220 por una página que hice en grafito y tinta. Fue como, ya, bacán, con esto sobrevivo un poco, pero estaba totalmente desilusionado, que chuta, jodí, no tengo proyecto, necesito encontrar algo. Y ahí de repente aparece en mi DM, ¿no? En mi correo, un mensaje de un tal Richard G. Mooney, que tenía un proyecto de cómic que quería hacer, que era igual de fantasía celta, que él era de Escocia, etcétera, que le había gustado mi trabajo. Específicamente una página que subí donde aparece un dragón peleando como con un caballero, que era un proyecto que tengo guardado, que algún día voy a sacar, probablemente en 1 o 2 años más. Que le gustó mucho mi estilo y que trabajáramos juntos. Y tenía un diseño de personaje ya hecho, y quería que yo lo siguiera. Y yo dije, ya, pega. Así que le enganché al Richard, empecé a trabajar en eso, hasta que a mitad del proyecto, como las primeras 6 páginas, me dice, Yanko, borra todo. Parece que vamos a hacer todo de nuevo, porque el diseño de personaje lo hizo otra persona, y le dio como paranoia de que en el fondo no fuera a demandar por usar sus personajes. Así que vas a tener que rediseñar los personajes tú, y hacer las mismas 6 páginas, pero con los personajes nuevos. Y yo dije, más plata, pues me va a pagar por página. Y siento que fue una muy buena decisión, no solo en términos económicos, sino porque además pude yo apropiarme del proyecto y empezar a hacer yo mi propio diseño. Antes Margo y Ek y Nana eran distintos y yo tuve que rediseñarlo y comenzar de nuevo. Y lo bueno de eso es que como tuve que dibujar las páginas de nuevo, como que ya les había agarrado el ritmo a los personajes, como que les agarré cariño y le agarré el flujo a la historia. Y así fue como sacamos el primer issue de Gunqueen, que tenía 24 páginas. Lo sacamos primero en Glasgow, en Escocia. El Richard se autopublicó, sacó fanzines allá y publicó Gunqueen, que lo vendió de hecho en una librería re famosa que se llama Forbidden Planet allá en Glasgow. Y después sacamos un Kickstarter para poder sacar más copias. Y sacamos el primer número y ahí yo le dije a Richard, oye, si intentamos publicarlo acá en Chile. Y me dijo, ya, pero tienes que conseguirte editorial. Entonces así fue como para una FIC, la FIC del 2024 probablemente, fue que yo imprimí en mi casa, como en mi impresora, las primeras 20 páginas de Gunqueen, en formato chiquitito, para sacar harto, saqué como unos 10 o 12, y fui a FIC y los repartí a editores. Como que dije, ya, voy a ir, voy a mostrarles el proyecto que tengo, voy a mostrarles el nivel que tengo, y además al folletito le añadí un colofón, una pequeña página, un cuadradito de papel, donde básicamente incluía también la información de la editorial, o sea, como la información de grupo etario, cuántos números van a ser, quién es el guionista, cuánto porcentaje hay completado, etcétera, y se lo pasé a distintos editores. Y recuerdo que le pasé una copia a Juan Vázquez, gran colega, ilustrador, historietista. Mando un saludo. La semana pasada estuvo con nosotros. Pero un grande, Juan. Un grande de la historieta chilena. Siempre ha estado ahí para apoyar siempre. Además que su trabajo es increíble. Un grande. Es buenísimo, Juan, sí. Admiro mucho a Juan, además como persona él es increíble. Así que mucho cariño y mucho respeto a Juan. Y recuerdo que él lo leyó y se lo mostró a Javier Ferreras, editor de visuales. Y después hubo una jornada en FIC donde estaba viendo editoriales. Y Javier se acercó a mí y me dijo, me gustó el proyecto, quiero publicarlo. Lo había visto, le dijo, me gustó, saquémoslo. ¿Ya? Y ahí me dijo que quería sacarlo todo en edición gordita, con todos los números completos. Como yo le dije, puta, está difícil porque solo tengo la primera parte lista nomás. Si me das un poco de tiempo, debo tener esto, que es el primer volumen, ¿no? De 48 páginas.
Claro. pero difícil que te tenga los 3 volúmenes listos, ¿no? Como 160 páginas. Y me dijo, ya, filo, saquémoslo igual. Así que yo en ese momento estaba saltando una pata porque era la primera vez que me publicaba una editorial con el prestigio que tiene Visuales, ¿no? Porque Claro. en el fondo Visuales es una editorial que lleva mucho tiempo publicando cómics y además que una cosa, igual una nota, es que mi cómic era color y es difícil publicar cómic a color en Chile porque es muy caro. Entonces, igual eso era un impedimento a poder acceder a otras editoriales. De acá en Chile lo único que publican a color tengo entendido que es Acción, Dojitia, Visuales y Ariete. Entonces... Seca también. Sí, tienes razón, Seca igual. Entonces eran poquitas las editoriales del gran espectro que publicaban a color una obra tan larga también. Entonces, como que ahí tiré todas mis fichas, a Visuales le gustó. Y sacamos el primer número de Gonquin y yo estaba fascinado porque además la calidad de material es súper bonita, tiene este barniz sectorizado, las páginas son de buena calidad, me encima que sacaron 1000 ejemplares, la distribución es en todo Chile. Yo estaba pero loco de haber conseguido este trato editorial, recuerdo que celebré con mi familia porque fue mi primer gran paso para profesionalizarme como en la industria chilena, por así decirlo. Sí. Mira, Javier es muy buena onda, no tenemos nada que decir de los años que lo conocemos, de los años 80, Javier, que lo conocemos. Siempre ha estado al pie del cañón, publicando desde Bandido, después los primeros álbumes que sacaron. Él fue el primero que sacó Juan Buscamares, acá en blanco y negro. Entonces, una de las partes importantes de la historieta chilena, Javier, y no se le ha dado el peso ni la importancia. Sí, pues creador de Diablo, además, un personaje icónico. Creador de Diablo, claro. Entonces... y siempre se las juega. Ahí me dice, no, yo me las juego, Roberto. Me dijo, si hay que sacar en color, lo saco en color. Y de repente me dice, mira, tengo mucho material, porque a mí me tincó como editor, pero realmente no se mueve, no se vende, pero se vende esta otra cosa. No importa. Yo sé que algún día se va a vender, porque tiene esa calma, en ningún minuto se tira los pelos o se desespera. No, si algún día se venderá. Así que, eso es verdad, Javier es un visionario y apuesta por sus autores. Es lo que hace un buen editor, porque en verdad cuando vi mi proyecto apostó, fue un poco tirarse a la piscina. Correcto. Y claro, al comienzo, de hecho, el primer número de Gonquin no se vendía tanto, de hecho, no se movía tanto porque la temática igual... Es una temática muy específica, es medieval, ¿no? Encima con temática escocesa. Y ahora que salió el segundo número, empezó a moverse más y empezó a ganar la atención. Pues. Y ahora como que está generando un momento. Espero se mantenga hasta que saquemos el número 3 y esté la historia completa. Perfecto. Oye, a mí, cuando lo vi, lo primero que pensé, honestamente, que era una adaptación de un videojuego. Ya, qué interesante. Sí, cuando lo vi, es que este es una adaptación de un videojuego, está muy bueno, o va por ahí, o van a abrir camino después. Tiene sentido porque Richard, el guionista de Gonquin, es escritor de videojuegos. ¿Viste? De hecho, trabaja de manera profesional escribiendo para videojuegos. Estuvo trabajando para hartas editoriales, de hecho sacó un juego que se llama Volcanoids, un montón de otras franquicias. Su pega profesional es ser escritor y escritor de videojuegos, entonces... Gonquin tiene mucho de videojuegos. De hecho, originalmente Richard quería hacer un videojuego de Gonquin. Fue una animación, un libro y después terminó siendo historieta. Sí, ¿viste? El olfato no lo hemos perdido, Terrence. No, es cierto. Así que dije, no, tiene mucha detectáis el estilo así rapidito. Sí, lo detecté. Inclusive por el color que ¿tú lo pintas o lo pinta alguien más esto? No, yo todo el trabajo artístico lo hago yo. Yo hago los lápices, las tintas y los colores. De hecho, el cómic 1 de Gonquin ganó el premio Pepo a Mejor Colorista del año pasado. Buena. Muéstralo ahí. Muéstralo. Ahí está, el premio Pepo a Mejor Colorista del 2025. Que es un premio que agradezco mucho, porque es un premio que dan los colegas. Y fue bacán ser reconocido porque en el fondo yo todo el trabajo lo hago tradicional, pero el color lo hago digital, coloreo en Photoshop. Y estuve aprendiendo mucho. De hecho, una de las personas que me ayudó mucho a mejorar el tema de color es Ekara, que es una gran artista que está trabajando en Ethanhound, tiene sus propios proyectos autorales. Y ella siempre ha sido igual, muy, muy simpática, muy, muy dispuesta a enseñarme. De hecho, la última vez que nos juntamos, me hizo unas críticas constructivas bastante buenas del color de Gonquin 2. Entonces, una persona muy, muy, muy bacán, que siempre estaba moviéndose en el cómic, una gran trayectoria. Y muy, muy, muy precisa para dar consejos y para dar críticas constructivas. Entonces le agradezco mucho su apoyo. Sí, el color también a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque vuelvo a insistir,
la manera en que está planteada, la manera del color y todo cuento, siempre vi un videojuego, a diferencia de otros cómics que son a color, que tienen otra dirección donde va, pero este es muy colorido. Entonces, ¿cuál es el ítem? ¿A quién está dirigido el target? ¿Para ¿Cómic? adolescentes, para niños, para adultos o para todo el mundo? Yo creo que es para todo el mundo, como que siento que es una obra que pueden disfrutar de manera transversal. Yo creo que los niños chicos, por ejemplo, disfrutan como los personajes, ¿no? Los robots, los dinosaurios, Claro. los gatos, como que eso les fascina, ¿no? Cuando están los adolescentes, ya hay un tema más de seguir la historia, de la acción, pero también de la trama política. Cuando te vas al tema más adulto, empiezas a ver como, más allá de la trama paraguas, empiezas a ver la trama real, ¿no? Que es la trama de Margo, que es una persona que está pasando por estas vicisitudes en su vida y tiene que no rendirse y seguir adelante y creer en sí misma y su red de apoyo para poder como enfrentarse como a los cambios de la vida, que al final es una historia de coming of age, ¿no? Una historia como de crecer y seguir adelante y perseverar, que de hecho es la historia de Richard, como que Richard siempre me habla que él estaba en un momento muy, muy oscuro de su vida cuando se le ocurrió la idea de Gunquin, que originalmente iba a ser Gun King, como que iba a ser un rey, pero después se dio cuenta que era un personaje femenino, hubo un tema de transmutación ahí, como de esta energía, como de estar triste en un momento muy, muy oscuro y sacar algo bonito de eso, que es lo que hace el arte al final. Entonces siento que es una obra muy transversal, cualquier persona puede disfrutarla porque siento que es una historia muy clásica, muy típica de acción, pero que da mucho de que hablar en el sentido como de profundidad de desarrollo de personaje al final. Creo que las grandes historias tienen grandes personajes. Oye, y sin hacer spoiler, más o menos de qué va Don Gunquin. Bueno, Gunquin trata sobre Margo Gunn, que es esta chica de acá, que es la última regente de la dinastía Gunn, de estas como monarcas, y ella se ve enfrentada a un complot político, como un complot de que intentan derrocarla, y básicamente tiene que enfrentarse como a las fuerzas de la oscuridad contra las fuerzas de la luz, y esto es un tema como de ella siendo como regente, como volviendo a recuperar su poder, su estatus. Y entre medio también está, bueno, para no hacer tanto spoilers, distintas fuerzas como que se oponen. Y hay un tema también de el dominio, que es una especie como de imperio que quiere someter a la gente de Alta Alba, que bueno, Alta Alba es este lugar de acá. Ajá. Como pueden ver, que es una isla flotante, muy, muy inspirada en la mitología celta. Y también tiene un tema industrialista, hay robots, hay, como decía, dinosaurios, gatos, dragones. Es una historia como bien diversa y bien loca, la verdad. Yo creo que si pudiera definir a Gunquin como algo, es una historia súper, súper loca. Y a mí me encanta hacer los cómics. Me encanta cuando los cómics son extravagantes o extraños. Creo que lo hace entretenido, lo hace interesante. Sí, cuando yo vi la isla flotante me hizo recordar a la puta, a la que sale en el libro de Gulliver. Vamos a empezar ya tan temprano, Sí, por hecho, está inspirado un poco en eso, ¿no? La isla flotante de Ghibli, claro. Así que es bien interesante el modelo. Así que, ¿para dónde va la historia ahora? Sigue en este otro segundo número. En el segundo número, lo que pasa es que en el primero es como mucha acción, pero te deja muchas preguntas. Como que uno no cacha para dónde va el bote. Así como, ¿qué está pasando? Como que quedas con muchas dudas. Y la gracia del segundo cómic es que empieza a responder todas tus cosas. Hay unos flashbacks, hay unos retrocesos para saber qué pasó antes, cuáles son las verdaderas lealtades, de dónde vienen las cosas. Entonces el segundo lo que busca es tomar todas esas dudas del primero y empezar a responderlas y añadir un poco más de intriga. Y al final del segundo hay un giro de guión que con nosotros con Richard fue como, de hecho cuando Richard me lo contó dije, oh, no podía hacer esto, voy a matar a los lectores, ¿te van a odiar o te van a amar? No voy a decir qué, pero el segundo termina en un cliffhanger, pero precioso. Me da risa que el primer número 8 termina en un cliffhanger real, literalmente un cliffhanger, porque el Margo queda colgando del borde del precipicio. Y en este segundo hay un cliffhanger metafórico. Hay algo que sucede, que engancha. Y en el tercer número que estoy trabajando ahora, de hecho, me adelanto, de la página que estoy trabajando ahora, la doble página de acción, está con rojo los bocetos y con grafito estaba como definiendo más. Estoy trabajando, esta es la página 16-17 del volumen 6, del cómic 6, porque cada uno de estos cómics tiene 2 volúmenes. El 1 tiene el 1 y el 2 tiene el 3 y el 4. El cómic 5 ya lo terminamos a comienzo de año y ahora estoy trabajando en el 6, que es el último de Gunquin, que de hecho va a ser un cómic gordito, porque todos tienen 24 páginas, este va a tener 32. Entonces el volumen de Gunquin va a ser como de 50 páginas, va a ser bien anchito. Bien gordito. Bien gordito, con harto material extra. Y bueno, estamos que terminamos la historia y básicamente lo que queremos dejar con Richard es cerrado todo el arco de Margo Gunn.
Pero no queremos detenernos ahí porque Richard me dijo que queremos después hacer un spin-off de uno de los personajes que aparece en el cómic 3. Ya. Es la historia que sigue. Una vez que tenemos Gunqueen, vamos a seguir con la historia, pero de otro personaje, del mismo mundo, pero otro personaje. Ya. Y más que nada para generar una especie, lo que quiere el Richard es generar esta idea de saga, como de franquicia, como de expandir el mundo lo más posible y que tenga muchos personajes. Esto es buenísimo, eso es buenísimo. Y eventualmente el videojuego, sí. Claro, ojalá, y la película, y la animación, la serie animada. La serie animada, los peluches, la colección de tacitas, los stickers, todo. Sí. Bueno, Barrow, el autor de Tarzán, pensó eso desde un principio, cuando pensó en Tarzán. Y todos le decían, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer un personaje multiplataforma, como podríamos llamarlo hoy en día? Dijo, no, claro. El personaje tiene que estar cine, televisión, teatro, novela, cómic, en todos lados, en todos lados. Eso es imposible. O sea, simplemente enfócate en una cosa. No, dijo, lo voy a hacer en todo. Y lo logró. Entonces ya tenemos un referente. Tarzán ha estado en todo. También lo que es un poco en el mercado japonés, pues, ¿no? Sacan el manga y ya sacan al tiro después la animación, el videojuego, los juegos de rol, las novelas ligeras, como que entendieron que esto en el fondo ayuda a expandir y ayuda también a llegar a más gente, porque hay gente que, por ejemplo, no sé, no lee manga, pero ve la animación y después por eso empieza a leer el manga. Exacto. O lo mismo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que sacan las películas de Avengers, etcétera. Entonces, como que al final hay una especie de idea de que los productos culturales tienen uno puede maximizarlo lo más que puedan y pueden atraer la mayor cantidad de público posible, para todos los gustos. Entonces, me hace todo sentido, la verdad. Sí, oye, ahora que nombras Marvel, hay una cosa que a mí me llamó la atención, no sé si a ti, Terrence, es que hay muchos que actualmente, claro, son seguidores del universo Marvel cinematográfico, claro, pero no están, como diría el Chino Río, no están ni ahí con leer los cómics, la fuente original. No les llama la atención. Simplemente para ellos existe el cinematográfico. Como que, ya, entonces, ¿de dónde viene esto? Porque, claro. Pero en ese fondo, bueno, esa es la razón por la cual hicieron las películas. O sea, hay gente que no simplemente no te va a leer los cómics, pero ya saben todo. Ahora todos saben perfectamente, cuando le echan una mirada por arriba a un cómic, ya saben quién es Falcon, ya saben quién es el Hombre Hormiga, ya saben quién es la avispa, ya los conocen, ¿sabes? Y eso es una cuestión súper, súper buena. Y, así que yo personalmente no tengo ningún problema con eso. El problema que tengo es que empiezan a hacer películas malas, repetitivas, aburridas. Sí, que es distinto. Porque al cine le pasa eso, agarra una temática y la revienta. Ya reventó las películas de guerra, reventó la temática de vaqueros, ahora está reventando los superhéroes. Sin ir más lejos, va a salir la Toy Story 5. Sí, correcto. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque hay un punto ahí que se encuentra súper importante, que, como dices tú, el producir cine es tan caro, hay tantas lucas invertidas que tienen que sí o sí hacer matemáticas y están obligados a jugar a la segura. Claro. Y es la razón por la que están reciclando tanto, porque apelan a la nostalgia, porque saben que los 80 venden, porque saben que no sé, Jurassic Park, yo qué sé, todas esas franquicias antiguas venden, entonces están reciclando, tomando lo mismo y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Y creo que por lo mismo faltan ideas nuevas, como que falta originalidad, faltan cosas. Correcto. Entonces siento súper valioso el tema del boom de la historieta latinoamericana en general, porque son cosas que tienden a ser súper originales, son los propios mundos de los chicos y las chicas que están creando manga y cómic y van de cine acá en Latinoamérica. Y lo que me gusta mucho del cerebro de Richard, que está haciendo algo súper loco, pero súper único, porque en el fondo Gunqueen no existiría si no fuera por todas las experiencias locas que ha tenido Richard, y por el sincretismo de culturas, porque en el fondo Gunqueen es una mezcla de cultura escocesa, por parte de Richard, también estuvo viviendo en Taiwán, tiene parte de esa cultura asiática, y yo le pongo un poco desde la cultura latinoamericana, chilena, entonces es una mezcla, una mezcolanza súper rara, pero súper única. Entonces me gusta eso de que sea un cómic tan loco. Pasa que, y es una discusión que yo el otro día tenía con alguien, no hay problema ser local, no hay ningún problema ser localista al momento de crear una historia, pero hay que agarrar ese localismo y encontrarle la parte que lo hace universal. Claro. Por ejemplo, yo siempre digo, las películas de Robin Hood. ¿Cuáles son las películas de Robin Hood más famosas o las más queridas? Son las que agarran la historia y la hacen universal. Es decir, hay películas donde dicen, no, es que la pelea entre los normandos y los sajones, y que el rey dijo tanto, esa no importa a nadie, no importa a ellos nomás. ¿sí? Claro.
Pero la historia universal de Robin Hood, que es el héroe que pelea contra un gobierno tiránico. Claro, que roba a los ricos para los pobres. Que pelea contra un gobierno tiránico que abusa del pueblo y está esperando que llegue el verdadero rey. Eso es universal y eso atrae. Entonces, exacto, nosotros tenemos nuestras propias culturas, tenemos nuestros propios monstruos, tenemos nuestros propios kaiju, tenemos nuestros personajes de aventura. Entonces, hay que agarrar esos personajes, o hay que agarrar esa historia y ver qué es lo que los hace universales, qué es lo que los... A ver, yo tengo, no sé, tengo la historia, por ejemplo, de Lautaro y Pedro Valdivia. ¿Sí? ¿Qué hace eso? ¿Cómo agarro esa historia para que un japonés se sienta identificado? ¿Sí? El esclavo que se convierte en amo y pelea termina matando a su propio señor, a su propio padre. ¿Sí? Eso perfectamente se puede hacer. De hecho, y es lo que le pasó a la historieta de Lautaro de Francisco Inostroza, Claudio Muñoz, claro, José Carvajal, ¿sí? Que en el fondo le fue tan bien que ganó un premio en Japón. Pues. Exacto. ¿Sí? Sí, pues a eso mismo me estaba refiriendo. Entonces, sí, por eso te preguntaba de qué se trataba, porque yo veía que tenía temática, obviamente tenía temática... Claro, es una trama paraguas, por así decirlo, porque la trama íntima es una trama de realización de identidad al final, de cómo uno en base a enfrentar sus demonios, por así decirlo, vas puliéndote como persona y vas encontrando tu camino y vas en definitiva encontrando tu identidad, que es lo que le pasa a Margo, que en el fondo, claro, ella es la regente, pero se ve antagonizada, por así decirlo, y eso la obliga a redefinirse y a encontrar su camino. O sea, entiendo, o sea, Margo es regente porque le dijeron que tiene que ser regente, pero ¿qué clase de regente soy yo? O sea, eso, ¿cómo te ganas el título, ¿cachai? No solamente por heredarlo. Entonces, claro, tiene todo ese tema, y es un cómic, a mí me pasa que es un cómic muy divertido de dibujar. Me encanta dibujar. Tiene cosas muy divertidas, y me imagino que la gente va a percibir como yo me entretengo dibujándolo, me imagino que la gente va a encontrarlo entretenido leyéndolo. Creo que esas cosas se traspasan a través del arte. Así es. Oye, ya. Nos queda bastante claro que van a ser 3 tomos definitivamente, pero me gustaría saber un poquito más cómo es el proceso creativo de trabajo. ¿Cómo comienzas tú te enfrentas desde el guión, después a los bocetos, al dibujo? ¿Cómo entiendo? Porque eso le gusta a la gente. Entonces, dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ya, vamos viendo tu... A ver si tengo acá las páginas de guión, dame un segundito. Además algo tan que parece tan prosaico. ¿Qué clase de papel estáis usando? Claro. Dame un segundito, justo tengo todas las cosas acá, así que puedo mostrarles a los sí, eso completo, ¿eh? Sí, porque de repente también hoy en día hay una cruz entre papel, digital, color digital, claro, color tradicional. No, hoy día tenemos una amalgama de técnicas, así que... A ver, un segundito y busco todo. Sí, dale, sí. Bueno, pues le comentamos a nuestros amigos por mientras que este cómic lo pueden encontrar justamente con nuestros amigos de Visuales, sí, en su página web. No sé si actualmente está en librerías también o sí, ¿dónde? Librería Antárticas, encuentran todo lo de Visuales. Ya, mira, justo aquí tengo todo el material. Ya, me hiciste acordar cuando Javier me dice que lo ven en la librería y dice, ahí viene el caballero en la cajita, güey. Anda con una cajita llevando los cómics. Pero bueno, ya, comencemos. Ya, perfecto. Ya. Richard me manda esto de manera digital. Este es un guión. Ya, sí. Básicamente, bueno, para quienes no saben, un guión de cómic es muy parecido a un guión de cine, en el sentido de que tiene página, cantidad de viñetas, viñeta 1, la acción, si es que tiene diálogo, eso. Entonces yo leo este guión, lo estudio, lo leo hartas veces, y cuando una vez que leo el guión, empiezo a hacer dibujitos en mi croquera, donde básicamente dibujo el primero que se me viene a la mente en la viñeta. Me dice, no sé, Margo está saltando, y la dibujo saltando. Después cae y después dispara, etc. Dibujo eso lo más simple posible y luego me cuestiono, ¿cuál es el mejor ángulo para que Margo salte? Perfecto. Ya, contrapicada, ponte tú, porque así demuestro la intensidad del salto. Después, ¿cuál es el mejor ángulo para que caiga? Un plano normal, porque es un plano contrapicado, uno que sea simple. Después dispara. ¿Qué es lo importante del disparo? El impacto, la pistola, etc. Y ahí empiezo a trabajar y empiezo a hacer lo que son los storyboards. Y son estos de acá. Y los dibujo a mano, en chiquitito, y de A4. ¿Por qué de A4? Porque para mí es súper importante el tema del flujo narrativo, que es básicamente cómo guiamos el ojo del lector a través de la página. Y me gusta que en estos pequeños storyboards, que como pueden ver son bonitos de palo, muy simplecitos, ya puedo empezar a leer, ya hay una noción de narrativa gráfica, ¿no? Como pueden ver, bueno, simplecísimos, ¿cachai?
pero me ayuda a ver en el fondo cómo voy leyendo páginas. Y una cosa que encuentro súper importante es tener la mayor cantidad de storyboards posibles, porque puedo leer de a una muchas páginas y puedo, Claro. como decía antes, guiar el ojo del lector. Eso para mí es súper, súper esencial, el tema de cómo guío el flujo narrativo. Para mí eso es como cómic puro. Eso para mí es cómic. El resto para mí es chamullo, pero el storyboard es todo. Si es que funciona el storyboard, funciona de ahí para adelante. Y como que mis normas un poco son aplicar todo esto que decía Scott McCloud, ¿no? Que viñetas más largas son más tiempo, viñetas más cortas Correcto. son tiempo, viñetas sin borde es tiempo infinito, que las cosas vayan de izquierda a derecha, porque así genera una sensación de fluidez. Si quiero que pasara la viñeta de abajo, puedo hacer algún ángulo, ya sea un brazo, alguien apuntando, una sombra, etc. Entonces me guío mucho por esos parámetros de composición y de estructura como narrativa en general, ¿no? Entonces eso lo voy explicando acá. Y mi primer y último pensamiento siempre es el dinamismo. Pienso mucho en el que fluya. Como que mi idea de cómic siempre ha sido la idea de que fluya, de que el lector no pare, de que siempre esté como moviéndose, especialmente en estos cómics que son de acción. Entonces, una vez que ya termino los storyboards, pasamos ya a dibujar. Que son estas páginas que las dibujo en grafito, que es tan simple como tomar el lápiz, ¿no? Y empezar a dibujar, a añadir los detalles. Bueno, simple entre paréntesis, porque hay todo un tema del estudio, ¿no? De estudiar anatomía, perspectiva, etc. Y ahí me pongo a dibujar y se lo envío esto a Richard para que él me corrija y me diga, ya, mira, esta página sí, esta página no. Corrígele esto, ponle esta ropa, etc. Y una vez que tengo eso listo, ya hice el storyboard, ya dibujé, paso a entintado. Ahora mismo, que estoy en Santiago, no estoy entintando porque ahora estoy haciendo solo grafito, pero cuando estoy allá en Valdivia, lo que hago es que tengo una impresora grande A3, ¿Ya? pongo estos grafitos y los expando a tamaño A3, que es el tamaño, como así, un tamaño grande, más o menos. No, de hecho es más grande. Es 21 por 27,5, si no me equivoco, centímetros. Sí, yo dibujo a 4 mercurio, así que imagínate. Ya, me imagino. Y claro, la gracia de esto es que, claro, que uno puede trabajar los detalles, pues. Como que en el fondo sea tan grande es que yo trabajo con pincel, tinta china y tiralíneas, y plumilla a veces. Y básicamente ahí empiezo a entintar. Últimamente estoy intentando nuevas técnicas de entintado. Entinto eso, lo escaneo y después me pongo a colorear. Entonces el proceso es, hasta el momento, todo tradicional, ¿no? Hago los storyboards a mano, hago los grafitos a mano, entinto en tradicional, con un papel 250 para que aguante la tinta, y después escaneo y coloreo en digital, y pongo los globos de texto en digital. Y después eso termina publicado en estos bonitos cómics que están acá. Pero ese es como el proceso completo, ¿no? Al menos de mi parte. No sé cómo será el proceso de guión de Richard. Yo sé que como que de repente le dan estos ataques de genialidad y escribe como 5 páginas en un día. A veces está un poco más lento, pero bueno, él me cuenta de repente. Pero el proceso como de trabajo un poco es así. Es paso a pasito, y algo curioso de mi trabajo que me he dado cuenta es que cada vez se va agrandando más. Parte con el storyboard chiquitito, después el grafito, después la tinta y después, claro, el color. Sí, no te da de repente ganas de cambiar una que ya tienes todo armado. No, o sea, no me gusta esa angulación. Voy a cambiar esta página completa porque no. No la página completa, pero a veces viñetas específicas. Ya. A veces digo, y me Richard, ¿sabes qué? Esa expresión no está tan buena, corrígela. Y ahí veo si es que la corrijo en tradicional o si es que ya estamos muy cerca de la deadline de la entrega, lo corrijo en digital. Pero la verdad es que raras veces se ha dado, es poco. La mayoría de las veces tienden a quedar las páginas como están. Y tienden a corregirse en el proceso de grafito, como que ese tiende a ser como el último cortafuego, porque el tinta ya las cosas son más definitivas, entonces normalmente en grafito hay como que se pueden hacer correcciones. Sí, cuando vas a entintar, ¿cómo lo haces? Cuando pasas la página, ¿la escaneas o la pasas a través de una mesa de luz sobre el papel definitivo? ¿Vuelves a dibujar? La imprimo en azul. Correcto. Imprimo la página en azul, entonces cuando después entinto es como si calcara el azul. Y después cuando paso a Photoshop hay una opción para borrar el canal azul y queda limpia, solo queda la tinta. Claro, sí. Nosotros nos ahorramos el trabajo, o sea, dibujamos en azul, en lápiz azul, claro. o rojo, y nos ahorramos ese paso y después lo pasamos directamente a la página. Perfecto, a entintar. Sí. Eso se la copié a Diego Toro, porque Diego hacía lo mismo, pero en formato chiquitito. Claro, nosotros eso lo aprendimos con Terry cuando estábamos en animación. En animación nos metieron los lápices azules y existen lo que se llama, si vas al extranjero los pillas, porque acá no hay, no fotográfico. Sí, lo he escuchado. Sí. Esos son especiales para dibujar.
Puedes manchar lo que tú quieras, después en tinta con toda calma, lo escaneas y te va a salir impeque, no te va a salir el color azul. Sí, A no ser que esté muy cargado. Claro. Sí, no, yo como digo, lo escaneo en azul y después con Photoshop borro el azul y listo. Y es bastante cómodo y me gusta mucho mi proceso. Como que ya experimenté mucho tiempo cuando chico. Como distintos tipos de procesos, distintas cosas y ya le agarré el truco este. Como que me gusta trabajar en formatos grandes como el A3, me gusta entintar con pincel. Le agarré mucho cariño al pincel. Soy un fanático empedernido del pincel. Es una herramienta súper mañosa, es súper tosca, súper difícil de controlar. Pero como llevo 10 años usándola, al fin, no es que le haya agarrado el truco, pero ya le encontré un poco la maña. Pero ya funciona para ti. Eso es lo exacto, ese es el tema, ya funciona. Entonces como que le agarré, y yo siempre digo, me encanta el pincel porque es una herramienta tan noble en el sentido de que puedes hacer líneas finísimas, puedes entintar bloques de negro completo, puedes hacer efectos. Entonces yo soy un fanático empedernido del pincel, como que no pienso dejar pronto el pincel, me encanta el trabajo del pincel. Y me gustan mucho las líneas que da, esas curvaturas, esas diferencias de grosor, que siento que enriquecen mucho el trazo. Pienso, por ejemplo, en páginas como esta, por ejemplo, donde podemos ver como la diferencia de valores lineales de los personajes con el personaje de fondo, cómo varía la línea. Siento que es súper entretenido eso. Siento que le da una especie de dinamismo, que es como... le da valorización a la línea. Exactamente, esa valorización. Sí. Que muchas veces se pierde con el entintado digital, por ejemplo. Muchos colegas que digital me han mencionado ellos mismos que a veces les gustaría tener más variación de línea para que contraste. Ya estáis peleando, buscando el pincel adecuado para trabajar en digital. Claro. Sí, por lo menos el Clip Studio Paint te da esa posibilidad. A mí me contaba Eduardo Barreta, que él, junto a su señora Alicia, que trabajan en conjunto en los cómics, utilizaban solamente pincel para entintar. Todo pincel, ya no usaban pluma. Claro. Y yo le dije, ¿pero qué número utilizan? ¿Qué número de pincel utilizan? No, utilizamos parece que me dijo un 3 pelo de Marta. Y lo usamos para todo, desde lo más fino hasta lo más grueso. O sea, es cosa de aprender a usarlo. Yo uso usarlo. Un Da Vinci Maestro Kolinsky 1, si no me equivoco. 1 o 2. ¿Ya? Igual es el pelo de Marta, que para los entendidos saben que es el mejor tipo de pincel. Porque y ahora existe pelo de Marta, ¿cómo se llama? Sintético. Eso es el otro. Claro, no, este es Marta real, es un... Marta real, sí. Que ya no le quedan pelos a la pobre Marta. Sí, pobre Marta, así que... Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, oye, fantástico como trabajo y esperemos que eso también sirva de referente para los chicos que nos están viendo también. Así que, y seguir dándole nomás. Sí, pues no, es que me gusta mucho el tema del trabajo tradicional. Yo sé que a muchas personas lo encuentran como contraintuitivo o por temas de tiempo, pero para mí un poco es como la gracia de esta pega, en el sentido de que me relaja mucho. Como que para mí, yo cuando entinto... Relaja. Es mi proceso favorito, sí, para mí es como arte terapia, porque como a veces puedo tener un mal día, estar de mal humor, etcétera, pero empiezo a entintar y como que todo empieza a fluir. Encima que me pasa una cosa que ya no sé. El otro día estaba entintando, estaba con una colega, Mónica Muñoz, que igual es sequísima, se maneja mucho en el tema de tinta. Y de repente dije, puta, las cagué, le dije, pasé a manchar, no sé, mi página, estaba como rabiando. Me dijo, weón, tenés tinta negra y tinta blanca. Podéis corregir. Y encontré esa filosofía tan simple, pero tan... Toda la razón, po. No importa lo que pase. Tenemos tinta negra y tenemos tinta blanca. Podemos corregir, uno puede mandarse el mayor cagazo y después va a corregirse igual. Es cosa de esperar que se seque nomás. Además, Roberto, ¿tú viste los originales de Moebius? Sí, es que siempre lo cuento esto, que cuando nosotros empezamos a dibujar en todo esto, de repente usamos plumas y pincel, había algún accidente y terminabas con la pluma reventada, se te corría en la página, tú terminabas pateando a la perra y terminabas haciendo la página de nuevo, desde cero. Como yo la tengo dibujada en azul y la paso en mesa de luz, simplemente vuelvo a dibujar todo el trabajo y empiezo a entintar de nuevo, ¿ya? Y nos toca conocer tuve la oportunidad de conocer a Moebius. ¡Wow! Y conocí sus originales. Y me fue de espalda. Estaban todos llenos con témpera blanca. Sí, po. Y parchado. Y parchado. Pegoteados, parchados con... Oye, esta parte quedó... Sí, es verdad. Me pasó le pegó el parche blanco y dibujó encima. Claro, correcto. Sí, o recortado. Me pasó que
hace unos años fui a Europa, fui a Bélgica y fui a un museo de la historieta que tienen allá. Y tenían originales de Juanjo Guarnido, tenían originales de Gipi, etc. Y de repente veo una página preciosa que era de una ciudad, era París. Era París en una perspectiva aérea y tenía una torre de reloj al frente. Y de repente me acerco y veo que la torre de reloj está pegada. El dibujante se había equivocado y la recortó y la pegó encima, chao. Correcto. Lo encontré maravilloso porque en el fondo tenemos este culto como a las personalidades que creemos que los artistas son perfectos y no se equivocan. Y chao, los tipos se viven equivocando, pero corrigen sus errores. Entonces, como mencionas tú, el mismísimo modelo lleno de tinta blanca corrigiendo, al final es parte un poco del proceso y es bonito. Y eso me gusta mucho porque te recuerda un poco lo humano que es esto. Que no estamos compitiendo contra dioses, ¿no? No, y además que por lo menos, no sé si ha cambiado mucho la educación desde la última vez que yo estuve por ahí, pero te insisten en que no, que por lo menos que el trabajo te tiene que salir limpio, pulcro, perfecto, a la primera. Con los materiales que tienen en el colegio, que con el correr de los años te das cuenta que los materiales son pésimos. Te pasan un pincel de estos con plástico, con la cerda, entonces que con esto quieres que pinte acuarela. Con esas témperas que no secan nunca o que secan muy rápido. Claro, entonces o empezáis a trabajar en la hoja y la hoja se te empieza a repollar, ¿cachai? Como... Claro, queda muy repollado, pero bueno. Así que es súper... Sí, espérate, una vez que termino después que le veo las páginas mover, y nosotros como idiotas haciendo todo. La cosa cortar y pegar, güey. Bueno, hoy en día en digital es un poquito más fácil. De hecho tengo una colega que hace poco me junté con ella, que se llama Aukailin, que vi sus originales, igual trabaja en tradicional, y le ponía post-its a las correcciones. Mira. Post-it amarillos, po. Entonces tú dices, ¿pero qué onda? Y después en Photoshop convertís todo a blanco y chao nomás, po. Exacto. Y es súper bueno, así que mira tú que está bueno, post-it, chao. Sí. Entonces encuentro increíble, pues me encanta eso del trabajo tradicional además. De más. ¿Y qué tinta utilizas por lo general? Uso la Kuretake, tinta Kuretake Sumo Ink, creo que se llama Sumi Ink Kuretake. Uso hay dos, la Smooth Flow creo y la Fast Dry. La Smooth Flow es como para que fluya mejor y la Fast Dry se seca rápido. Si soy sincero, me gusta más la que se seca rápido, pero no he logrado conseguirlo últimamente, así que uso la otra. Pero es muy buena tinta la Kuretake. En general, bueno, quienes saben que los productos japoneses tienden a tener una calidad bastante alta. De hecho, los líneas que uso son los Pigma Sakura igual. 05, 02 y 08. Esos son los que uso. Buenísimo. Pero bueno, sí. Oye, referente, ídolos que tengas dentro del mundillo. Mucho. De hecho, podría ir como por país. A ver, no sé, pienso mucho, siempre lo menciono. Para mí, con quien estoy más obsesionado últimamente es con la nueva camada de artistas estadounidenses independientes. Pienso mucho en Andrew McLean, que es el autor de Headloper, que para mí es mi inspiración total. Quienes conozcan a McLean saben que hay mucho de Gonquin sacado de Headloper. Andrew McLean por un lado, después está Tradd Moore, que dibujó The Legacy of Luther Strode. También dibujó el Ghost Rider, el All New Ghost Rider. También dibujó un Silver Surfer, también dibujó un Doctor Strange. Y para mí Tradd Moore es Dios. Como que la forma en que Tradd Moore resuelve las cosas, que es un estilo tan líquido, tan dinámico, es para mí increíble. Para mí le rindo pleitesía a Tradd. Luego ya está Bilquis Evely, que hace poco ganó el Eisner, que es una artista brasileña, si no me equivoco. Que es increíble, que dibujó un cómic de Supergirl, si no me equivoco, que se llama Supergirl Woman of Tomorrow, que creo que van a hacer la serie, pero su trabajo es increíble, es muy fluido, es muy Art Nouveau, es muy líquido, me encanta. La de la mujer, sí, la mujer del futuro, la que viene en la película de James Gunn. Sí, lo estoy leyendo, sí. Increíble, me sorprendió el trazo. Sí, no, es genial. Me sorprendió el trazo. Sí, me sorprendió. Bilquis, Tradd, Andrew, ¿quién más? Últimamente estaba muy rayado con Ryan Warren Johnson. Si lo conocen. Que hizo unos Transformers, hizo Murder Falcon, Do a Powerbomb. Es genial. De hecho, él tiene unos videos en YouTube donde está trabajando y yo los pongo de fondo cuando trabajo para inspirarme, porque el tipo es un genio. Trabaja la tinta y las onomatopeyas de una manera muy expresiva, muy dinámica, muy explosiva. Me gusta mucho. Con él he estado rayado últimamente. Como que con él le prendo velitas en las noches. ¿Y has visto el trabajo de Frank Cho? Sí, lo encuentro muy minucioso, muy preciso. Me gusta arte igual. Yo lo sigo en Instagram y el tipo es seco, que de repente se pone a dibujar en vivo o sube algunos videos. Oye, pero seco la manera en que en tinta. Sí, y a veces con un lápiz Bic.
Sí, súper virtuoso que sí, genial. Sí, súper un prodigio dibujando. ¿Qué estamos haciendo? Vámonos para la casa, güey. Sí, es muy bueno. Entonces, sí, y no, el texturado Frank Cho es buenísimo. Sí, sus líneas es genial. No, y referentes chilenos, me gusta mucho el trabajo de Gabriel Rodríguez. Como que igual me inspiró mucho cuando sacó Locan Key. Lo encuentro genial. Lo encuentro muy, muy bacán al Gabriel Rodríguez. Y también me gusta mucho la pega de Rodrigo López, colega de que sacó la revista Ñachi y que tiene unos fanzines increíbles y me encanta mucho porque igual su trazo es como muy líquido, muy expresivo y siento que lo hace ver fácil. Me gusta mucho la pega del Rodrigo. Le mando un saludo también si está escuchando. Sí. No, y de repente todos dicen, no es fácil, y sabemos tú y yo que no es fácil. No es fácil, no. Es que ese tema lo hacemos ver fácil. Sí. Es que si lo haces ver fácil es porque ya alcanzaste tu experticia. Claro. No, y la gente dice, no, pero si es solo un dibujito, ¿por qué era tan caro? Entonces, no sabes los años que uno lleva metido en el cuento, estudiando, perfeccionando, noches sin dormir. Realmente nosotros hemos conversado aquí con Terre. Nosotros cuando trabajamos en productora estábamos 24/7, sabías la hora que entrabas, pero no sabías la hora que salías. Entonces, es otro ritmo, otra forma. Entonces, son años de experiencia. Sí, pues él es lo que mencioné con eso. Yo llevo 10 años en esto, que estoy trabajando en cómics, haciendo cómics muy malos al comienzo, para recién ahora empezar a hacer cómics decentes, ¿cachai? Como que para los chicos que están empezando, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que esta pega es de largo aliento. Como todo en la vida, todo lo bueno toma tiempo, no hay nada que salga fácil, y hay que saber caerse, sacarse la chucha y volver a levantarse, porque si no tiene esa mentalidad, no va a servir para esta pega, y suena un poco duro y tosco, pero es la realidad, ¿cachai? En el fondo, uno siempre habla de las victorias, ¿no? Yo le he contado de cómo me ha ido bien, de los éxitos, pero no he contado todas mis derrotas, ¿cachai? Todos mis rechazos, todas las veces que las editoriales me han rechazado, que los proyectos no han salido bien, las cosas que tengo guardadas en cajones que nadie ha leído, ¿cachai? Pasa mucho que hay gente que se esfuerza, saca su primer número, saca su primer cómic y resulta que se desaniman porque no tienen la recepción que ellos esperaban que iba a tener. Exacto. Y decirle, compadre, no hay que desanimarse, que esta es tu primera obra. Entonces, eso. Sí. Hay muy pocos artistas que triunfen con su primera obra, son contados con los dedos de la mano, ¿cachai? ¿Cómo se llama esto? Horacio Santander, por ejemplo, que hace poco la pegó con Un Día Salvaje, sacó su primer cómic y la rompió. Saludo, abrazo, igual gran colega. Sí, pues. Es un caso contadísimo, por la mayoría de nosotros. Es que es una lotería al final. Y siempre pienso en el autor de Spy Family. Claro, ¿verdad? Fue asistente de muchos dibujantes, después sacó su ópera prima, que era la que él quería que tuviera éxito, y no lo tuvo. Y de repente agarró su protagonista, ya vamos a convertir en una niña de 4 años, bueno, y vamos a hacer Spy Family, y resulta que... ¡Pum! Le pegó. Exacto, le pegó. Sí, pues. Sí, se te pega un poco así, como que en el fondo, creo yo que la gran frase que me queda grabada un poco es que si uno quiere ser dibujante de cómics para ser dibujante de cómics, como para tener el título, mejor dedícate a otra cosa. Yo creo que si quieres ser dibujante de cómics es porque te gusta hacer cómics, que es distinto. Correcto. Sí. Como que en el fondo la gracia... No podéis pasar un día sin dibujar. Eso. Y esa ansia a veces no se siente mal por no estar haciendo cómics, ¿cachai? Porque es divertido, como que te emociona, como que necesitas hacerlo. Entonces, uno no piensa en, voy a ser famoso, o voy a ser millonario con esto. Es como, no, quiero hacer cómics porque me gusta hacer cómics. Y quiero hacer la mayor cantidad de cómics posible mientras te digo porque me gusta esto. Si llega después la fama y el dinero y el reconocimiento, ya bacán, pero no es eso por lo que lo hago, es porque me gusta el hecho de estar creando, estar sacando, estar aportando a este mundo con páginas nuevas, como que eso es lo fascinante, creo yo. Correcto, no, es más, me hiciste acordar en una de las tantas piques que aparecí por allá, me acuerdo que una de las chicas que estaba allá había sacado su cómic y me decía así como, no voy a pegar, pero como que se había pegado... ¿cómo se llama? El golpe en tierra y recién había reaccionado mejor. Yo pensé que cuando sacaran mi cómic me iba a ser famosa de la noche a la mañana y todo el mundo me iba a reconocer, me iban a pedir autógrafo y me dijo, y no pasa nada, aquí estamos. Le digo yo, no, pues el camino es largo, esto es así, entonces no esperes que con tu primera publicación todo el mundo te va a amar, como tú dices, de repente es muy raro que le pegó el palo al gato la primera, pum, y funcionó. Pero la cosa no es así, es mucho más compleja. Así que... Sí, y es justo al fin y al cabo, creo yo. Porque en el fondo nada en la vida es tan inmediato, ¿cachai? Nada. Y está este tema un poco de que uno para hacer buen arte tienes que hacer mucho arte mediocre antes.
Y es parte del camino del artista, como que en el fondo uno tiene que admitir que las primeras cosas que va a hacer van a ser malas. Pero tienes que sacarte esas páginas malas para que lleguen las buenas. Y no hay forma no hay atajo, no hay redondeo. Hay que hacer muchas páginas muy malas, ¿cachai? Hay que hacer cómics horribles para empezar a hacer cómics decentes, para luego hacer cómics buenos, para luego hacer cómics increíbles. Entonces, yo que estoy en el proceso de empezar a hacer cómics decentes recién ahora. Como que llevo mucho tiempo haciendo cómics malos, es momento de empezar ahora a subir un poco la vara y hacer cómics decentes, para ojalá en el futuro hacer cómics buenos. Entonces, no hay forma de rodear esto, no hay atajo, hay que seguir dándole nomás, porque el arte es así, pues, es un poco admitir que uno es vulnerable ante otros, y es el precio que uno paga por conectar con otros y por en el fondo generar este círculo vicioso positivo que es el círculo del arte, ¿no? De querer compartir cosas con otros y que otros te lean y tú leer cosas de otros. Claro. Sí, es verdad, es un círculo vicioso que uno tiene que aceptarlo, porque estamos dentro de esto y la rueda no para, hay que seguir nomás. Yo he visto mucho trabajo de algunos colegas que han hecho recopilaciones de su trabajo en el tiempo, y tú te das cuenta que los dibujos, los primeros son malísimos, siempre son malos, y a medida que van avanzando los años y las páginas, porque como es un recopilatorio, tú te das cuenta que realmente el tipo ha evolucionado. Entonces, ha ido aprendiendo, se ha ido puliendo por el camino. Entonces, no tengamos miedo tampoco de mostrar esos dibujos feitos que uno hizo al principio. Lo que le pasó tú contáis siempre, lo que le pasó a Moebius, que él dibujaba Blueberry, y se le rompió la plumilla. La plumilla. Se le rompió su plumilla regalona, así que tuvo que empezar a ocupar otra. Y ahí apareció el Moebius de ciencia ficción, con otro trazo, con otro estilo. Claro. Y apareció el Incalpo, ¿sí? Así es. Arzac apareció primero. Yo creo que la frase con la que me quedaría, o que al menos a mí me ha servido mucho, que es que antes de ser bueno hay que ser valiente. Como que tenemos esta idea de que uno va a triunfar al tiro, de que va a ser bueno. No, la valentía viene antes, ¿cachai? El miedo a hacer el ridículo un poco hay que perderlo. Creo que una cosa como ser historietista es que te enseña a no tenerle miedo al rechazo, que es una cosa que muchos tenemos de manera como inculcada, obviamente. Y al final te das cuenta que si te rechazan, como en temas artísticos, filo, seguís más. Correcto. ¿Qué tanto? ¿Cachai? Como que sí, fallé, hice algo mal, hice algo que estuvo filo. La próxima vez lo voy a hacer mejor, ¿cachai? Claro. Muchas veces cuesta tener esa mentalidad y creo que es la mentalidad definitiva para poder tener una carrera a largo plazo con esto. Porque mucha gente le da mucho miedo fracasar. Como que tiene esta idea que te impone la sociedad de que todo es éxito, de que hay que hacerlo bien todo al tiro, de que no puedes fallar. Y uno llega al momento de la idea es que no, filo, voy a hacer las cosas aunque sean malas, pero al menos voy a hacer mejor terminado que perfecto. Entonces, correcto. La próxima va a ser mejor, ¿cachai? Y la próxima va a ser mejor que la anterior. Correcto. Y sin que te des cuenta, de repente te va a sonar el teléfono y te van a llamar. Oye, necesito que... Sí, pues sin ir más lejos. Que un poco que me pasó a mí, porque yo llevo mucho tiempo haciendo cómic indie, ¿cachai? Como haciendo fanzine, haciendo loop, porque en verdad yo soy el primero a admitir que no está para nada bien dibujado. Y de repente tengo este lanzamiento en el Palacio de la Moneda, ¿cachai? Un montón de gente yendo a firmar, cómic publicado en el extranjero. Y claro, uno puede decir así como, esto fue de la nada, pero me pongo a pensar para atrás y claro, pues me recuerdo cuando estaba en mi mesa de dibujo en Valdivia, haciendo unos cómics que nadie leía, ¿cachai? Que te hice no sé cuántas páginas y eran súper feos. Porque así se empieza, como que no te das ni cuenta y el oficio te va llevando, es como una escalerita, pues de a poquito vas logrando tus metas si es que no te rindes. Correcto, sí. Pues. Oye, y de Aguacero, en resumen, ¿para dónde va este año? ¿O no tienen nada previsto? Básicamente todavía? La asociación de cómics está como aún activa, que es básicamente el grupo de historietistas valdivianos que nos juntamos. De hecho, tenemos una revista, tenemos planeado sacar una revista dentro de poco, la revista Aguacero, Aguacero como con Z, que es una revista compilatoria de cómics valdiviano. Estamos viendo temas editoriales, pero la revista está lista. Y en temas de evento, no hemos podido lograr concretarlo por falta de fondos. Básicamente como que el festival requiere muchos fondos, mucha plata para hacerlo bien, y no hemos logrado, especialmente con el clima político del que todos sabemos, con los recortes a cultura y financiación, no ha sido posible lograr hacer el evento. Así que el evento no tiene fecha menos de lanzamiento este año. Sí, todo el mundo se ve afectado, no solo este año, sino que décadas, yo décadas haciendo esto y siempre el problema ha sido lo mismo, ¿cómo se llama? La plata, el dinero, están todas las ganas, de repente nos han dicho que no, ¿por qué no hacen esto? Podemos, pero no hay dinero. No, claro, simplemente, ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Financian. Sí, claro. Mucha gente se ha venido como a quejar y dice, oye, pero ¿por qué no hay Aguacero haciendo un evento? Sí, sabemos que es un evento bacán, sabemos que es un evento importante, pero no hay plata. No hay plata, lamentablemente no hay plata. No, que también hacerlo, ¿cachai? Obviamente. Claro, no
Correcto, lo que me dijo también una vez Jorodowski, me dijo, o sea, lo peor es transformarse en parásito del Estado, o sea, uno como entidad, personaje que se dedica al azar y todo, tiene que ser capaz de ir y golpear otras puertas para conseguir el financiamiento, pero seamos realistas, es muy, muy difícil acá en Chile que realmente te presten atención o te den el financiamiento que tú necesitas muchas veces para ciertas actividades, a no ser que tengan los contactos. No Claro. vamos a dar nombre, pues nosotros conocemos a muchos que han hecho eventos a través de los años, simplemente porque tienen los contactos y tiene un apellido o algún familiar por ahí que le está ayudando de repente a conseguir estos dineros, y no es ninguna maravilla lo que han hecho. Entonces, pucha, qué lata, Aguacero y otras actividades más que se la han jugado, podrían tener esa posibilidad de conseguir esos fondos para seguir proyectándose. Así que, pucha, hay que seguir nomás dándole, no queda otra. Sí, de todos modos, yo soy súper agradecido de todos los eventos que hayan. Yo soy muy fan de que haya el evento que sea, que exista en cuanto al cómic, bacán. Entre ellas, si eso genera comunidad y genera que hayan colegas viendo sus cosas, gente acercándose a la historieta chilena, yo feliz. Así que, para mí, que hayan muchos eventos, pero claro, me da poco de pena que no esté Aguacero. Pero nada que hacer. No queda, bueno, pero ya tendremos Aguacero algún día. Esperemos. Amigos míos, les recordamos que este día jueves vamos directamente con Tertulias Ufológicas, invitado Alberto Urquiza, donde en Play Kingdom, General Holly 134 Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6 a partir de las 18:30 horas. Así que ya lo saben, esta es parte de las tertulias que van a ver por lo menos cada 15 días en Play Kingdom, así que se está hablando con muchas personas y la idea es que esto resulte, así que se está comenzando, lo estamos apoyando. Nosotros también hicimos muchas actividades de Omni, por eso le estamos dando aquí una palmadita en el y un empujoncito a nuestros amigos del grupo el grupo Secesión. Así que eso, y agradecemos a Play Kingdom que se lo está jugando por dar esta oportunidad que se haga algo. Lo que sí les decimos que lo único que exige Play Kingdom que haya un consumo mínimo a los asistentes. Es como lo único que nos está pidiendo. Y ellos mismos tienen esta super promo, 5 mangas por 10.000 pesos. Volvemos a reiterar, General Holly 134 Providencia. Díganle que van de parte del LDP Magazine y Mundo Viñeta y los van a darle algún cariñito, los van a tratar muy bien. Y si te lo perdiste y te lo contaron y no lo viste, ya está en nuestras redes, en nuestro homenaje a Marcin Satrapi, que lamentablemente se nos fue la semana pasada a los 56 años, víctima de una depresión, murió de tristeza después que falleció su pareja de hace un año atrás aproximadamente. Así que es muy bueno conocer la obra de esta gran historietista, esta gran activista. Y por favor, y de pasadita, no dejen sola a la gente que tengan a su alrededor que esté con depresión. A la gente que quieran, que la vean con depresiones severas, no las dejen solas porque sí, uno puede morirse de tristeza. Correcto. Sí, otra cosa que es importante destacar es que muchas veces la gente que está deprimida no se muestra deprimida, ¿no? Como que uno tiene esta idea de que la gente deprimida está siempre triste, pero a veces uno puede estar alguien muy feliz, pero tal vez muy solitario. Así que es bueno eso de tener la red de apoyo, ojalá hablar con tus amigos, a veces si ves que están muy alejados, invitarlos a comer, yo qué sé. La idea es que nos apoyemos entre todos, así, buen mensaje. Sí, yo tengo amigos que de repente me han llamado 3, 4 de la mañana que están muy mal. Sí, pues. Le digo, no, no importa, conversemos. Eso, conversemos, exacto. A veces, ¿sabes cuánto uno puede sanar con solo escuchar a alguien? A mí, correcto. A mí me pasa seguido, o sea, no tan seguido tampoco, no hay que exagerar, pero si hay alguien que me quiere llamar a las 2, 3 de la mañana, que lo han hecho, se conversa. ¿Okay? Correcto, sí. Bueno, y se nos viene, amigos míos, el Emporio del Reino. Prepárate para este 27 de junio, a contar de las 11 horas en Play Kingdom, General Holly 134, esta actividad que tendrá juglares, músicos, tienda, juegos y muchas actividades más. Así que
los van a estar esperando, amigos míos. Así que ya lo saben. Y para los que siempre piensan que simplemente que nuestra amiga de Persepolis simplemente tenía 1 hora, tiene mucha más, siempre son 2 más, totalmente recomendado, bordados, que se los recomendamos a todos ustedes, y también pollos con ciruela. Pollo con ciruela es justamente lo que estamos hablando. Precisamente sobre la depresión. Sobre la depresión. Entonces, esta es la historia de un músico de allá de la década del 58 que al perder su tar, que era su instrumento musical, empieza a buscar por todos lados a alguien que reemplace su instrumento, inclusive va a comprar uno, cruza todo el país para conseguir uno muy antiguo que era una pieza exclusiva y tampoco lo encuentra que funcione como el suyo. Y a los 8 días siguientes él fallece justamente. Entonces, la depresión no es un juego, está ahí en alerta, hay que estar apoyándolos a todos y por eso nuestra Marjan se nos ha ido y nos ha dejado Persepolis. Así que... Sí, yo le menciono eso porque creo que es súper común, al menos en este oficio, el como descuidar el tema de la salud mental. Yo creo que es importante igual el llamado a cuidarse. Creo que es muy fácil caer en este tema de como querer trabajar, y una vez sacrificarse por el oficio, y creo que muchas veces no vale mucho la pena. Pasa mucho con el tema de los mangakas, ¿no? Como que está esta idea del clásico que mangaka es súper estresante. Sí. Ya es emblemático casi el caso del autor de Berserk. Exacto, de Kentaro Miura. Sí, de hecho yo aprovecho de decir una cosa que siempre la cuento, que yo hace 2 años tuve un ataque de pánico por exceso de trabajo. Trabajaba de lunes a lunes y recuerdo que estaba trabajando y de repente empecé a ver borroso, subió el ritmo cardíaco, empezó a bajar la pena y sentí que me iba a morir. Y fue una sensación horrible. Creo que muchas personas han sufrido bajo estrés. Empecé a ir a terapia y una de las cosas muy importantes que recuerdo que me dijo mi psicóloga era de que tenía que, 1, empezar a dosificar la pega, no podía trabajar todos los días. Y 2, empezar a cuidar mis hábitos, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, dormir 8 horas. Yo sé que a veces es difícil con esta pega porque es muy exigente, pero si uno puede, ojalá tener esos 3 pilares cubiertos, les juro que les cambia la vida. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, ahora que estaba en Santiago, me estaba levantando temprano para ir al gimnasio, he estado comiendo bien mis verduras, durmiendo 8 horitas, y aún así he logrado cumplir con mis metas de página. Entonces, uno organizado puede hacerlo. Y lo recomiendo mucho para los cabros que están recién empezando, que en verdad no se sacrifiquen por esto así como mal. En verdad, sé que suena como consejo de abuelito, pero les juro que cambia la cosa. Es que hay otra cosa. El hecho de trabajar hasta tarde, reventarse, no garantiza que vaya a sacar la pega más rápido. Exactamente. Correcto. Tú lo dijiste. De hecho, sin ir más lejos, yo cuando estaba con este ataque de pánico, no sacaba muchas páginas al mes tampoco. Ahora que estoy acá cuidándome, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien, estoy mucho más productivo que nunca. Como que en el fondo... te reguláis, como que en el fondo tu cuerpo está bien, tienes más energía, estás sacando las cosas más rápido, le agarras más ritmo. Entonces mi consejo para todos los chicos y chicas que están empezando, especialmente los que están haciendo manga, que tienen esta idea como de muchas páginas en poco tiempo, por favor no se descuiden su salud, en serio. Sé que suena como el típico, sé que es un consejo muy de abuelito, muy de tatita, de, oye, cuídese, viejito, pero vale la pena. Mira, es verdad. Hay un mangaka que yo sigo, no me piden que les repita el nombre, porque no me acuerdo ahora, que el tipo generalmente se graba cuando está trabajando. Se graba cuando trabaja en lápiz, cuando prepara las hojas, qué sé yo. Te pone todo el calendario. Ya, hoy día hago 2 páginas, hoy día hago esto. Tercer día salgo a caminar, cuarto día paseo al perro. Después trabajo en Photoshop y termino de entintar las zonas más grandes de negro. Y tú ves que, no sé, pues en 2 meses saca un número. Claro. Un mes, sí. Pero lo ves que está llevando una vida tranquila, está llevando hábitos, tiene una familia. Sí, se puede, pues. Al final creo que es eso, sí se puede. Yo organizado se puede. Pues. Claro, y lo otro que no hemos comentado, que muchos de los colegas no solo trabajan haciendo cómics, tú tienes la fortuna de dedicarte 100% a esto, ¿ya? Claro. Y otros que no, que tienen que hacer otros trabajos y llegan de noche a dibujar, avanzar 1, 2, 3 páginas. El mismo Rodrigo Olgueta dice que llega muchas veces reventado en la casa, pero ya tiene una rutina que tiene que dibujar por lo menos 1 página o 2 con suerte, boceteada, aunque sea por último, y lo hace. Y otros que hemos estado acá con nosotros, han conversado con nosotros lo mismo, nos dicen, no, yo llego reventado, tengo que trabajar de noche porque quiero sacar mis cómics,
quiero, ¿cómo se llama? Mostrar lo que hago, pero tengo que comer también. Entonces, Sí. lamentablemente, eso es lo que pasa. Recuerdo, de hecho, que hace mucho tiempo hablé con Rodrigo y me había dicho que lo que él hacía era hacer 1/3 de página al día. ¿Viste? O sea, como dividía las páginas en 3 Sí. líneas, 3, tiene un nombre, son, ¿cómo es que le llaman los? Bueno, 3 líneas básicamente, y Sí, él sí. hace 1/3 al día. Entonces, Ya. claro, uno dice poquito, pero al mes se acumula. Entonces, igual es un consejo de esta pega, como podemos seccionarla tanto, como es Claro, teselable, por así decirlo, claro. uno puede hacer Así que una viñeta al día, ponte tú. Que mejor que no hacer nada, que el clásico de, la página en blanco, hazte una viñeta al día, ¿cachai? sí, Y a después una tira, que le llamo, a eso, una tira, esa es la palabra, una tira. tira, Esa es una la palabra, tira, tira. sí, Una una tira, tira, sí. sí, Justamente. porque, ay, se nos va a caer el carnet. En la década de los 50 y los 60, muchos de los cómics que se sacaban eran en un formato tira, entonces Eso, simplemente después lo unían, lo unía, claro. lo unían, El sí. comic strip como nació del periódico, claro. Correcto, así que eso, pero bueno, eso es. Amigo mío, un gusto que estuvieras acá con nosotros. Palabras finales que quieras decir, Yanko. No, motivar a la gente que haga arte o que haga lo que les gusta, que en el fondo todo toma tiempo. Como que en el fondo no hay nada que sea de la noche a la mañana, sigan sus sueños, en verdad vale la pena. En verdad vale la pena. Yo muchas veces quise tirar la toalla, muchas veces sentí, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo el ridículo. Y al final todo se balanza, al final todo se equilibra. Como que vale la pena, hay ciertas cosas por las que vale la pena luchar y vale la pena esperar. Como que Correcto. mi frase sería eso. Y antes de ser bueno hay que ser valiente. Así que denle nomás, cabros. Sigan sus sueños, sigan haciendo cómics. Ojalá se pueda armar comunidad contra otros colegas, conversar. En verdad que ayuda mucho generar estos vínculos entre personas, porque yo creo que al final eso es el arte. Es como ayudarnos entre todos y hacer cosas bonitas entre todos. Así que eso, motívense, no se rindan, y antes de ser bueno hay que ser valiente. Eso. Eso es lo que más me gustó. Así que, y tu actitud es lo mejor que he visto en el último tiempo. Así que me encantó. Muchas así gracias. que eso, sí. Y recuerden mañana, amigos míos, lamentablemente nos vamos con José Luis Flores mañana porque tiene un contacto con el extranjero a la misma hora. Ya me avisó a última hora también porque estaba esperando a ver si le cambiaban el horario, pero lamentablemente no va. Así que lo que vamos a dar mañana, por lo menos en Facebook, es nuestro capítulo que hicimos en la semana pasada con Alberto Urquiza. Así que van a saber de lo que conversamos ese día, que conversaron realmente acá la gente del grupo Terrence. Así es. Así que... Sí, del grupo Secesión. Secesión, así que sí, que me quedo con el cha. Entonces grupo Secesión. Entonces, mañana vamos a repetir el programa, así que para que lo vean y estén atentos y conozcan las últimas actividades que ha hecho nuestro amigo Urquiza, porque nos reencontramos después de tantos años. Así que eso. Y amigos, un abrazo, palabras finales, Terrence, ¿qué quieras decir? Muchas gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana. Estamos viendo la próxima semana. Recuerden chequear el programa de mañana con la primera tertulia ufológica. Este jueves viene otra en vivo. Los espero en el café. Pásenlo. Allá nos vemos. Pásenlo bien. Pidan el chocolate con leche, que van a quedar tontos de tanto chocolate. Pero pero lo van a disfrutar porque es la especialidad de Play Kingdom. Así que nos vemos allá y disfrútenlo. Así es. Ya, amigo mío, Yanko, un abrazo. Espero que estemos otra vez acá en vivo. Así que esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa la próxima hora, la próxima semana, para que hablemos en algún momento vuelve. En algún momento volvemos. Sí, que no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, la próxima semana ya volvemos acá con nuevos autores, con nuevas obras nacionales e internacionales. Y ya vamos a regresar también, como lo prometimos, con Alejandro, para que una vez al mes hablemos de técnica y otras cosas más, y dibujemos en vivo y pintemos también. Y ya se nos encalentó también nuestro amigo. ¿Quién estuvo la semana pasada con nosotros? ¿Quién estuvo con nosotros? Juan Vázquez, ¿no? Juan Vázquez. Exactamente. Juan Vázquez se sumó al taller, a este taller improvisado de arte, de técnica y de dibujo. Así que con Juanito dijo que hiciéramos algo en vivo y lo vamos a hacer junto con Alejandro. Así que próximamente atento a las redes de LDP Magazine y Mundo Viñeta. Se les quiere. Chao, se me cuidan.